Buenos días. Buenos días de nuevo para muchos de vosotros y vosotras, queridas lectoras, queridos lectores. Bienvenidas a este espacio reservado número 50 y tantos que protagoniza el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Es evidente que hay interés por escucharte. Me ha prometido contar muchas cosas nuevas e interesantes, seguro que lo va a hacer. Castilla-La Mancha por una España en positivo es el título de su ponencia. La verdad es que es todo un reto, pero una urgencia y una necesidad hacer algo en positivo y empezar a ver la vida en positivo, incluso con sus problemas, así que me parece muy bien elegido el título de tu ponencia. Gracias por estar aquí, bienvenido una vez más. Tengo también que dar las gracias a nuestros patrocinadores en este evento, Benito Montiel, al frente de la representación de Cobra. Buenos días de nuevo. Empresa energética multinacional de capital francés en estos momentos, que trabaja en puertos, aeropuertos, en instalaciones de energías renovables. Esa es su principal actividad en Castilla-La Mancha. Están trabajando por la implantación de nuevas plantas, por la construcción y el desarrollo de nuevas plantas de energías renovables y también en la distribución de energía eléctrica y gasística. Gracias. Gracias, Deo Mancha, otro de nuestros patrocinadores. Tenemos por aquí al presidente, Carlos. Buenos días, Carlos Bonilla. Bienvenido. Muchísimas gracias. Nos tomaremos vino de La Mancha, que está detrás de esos paneles. En cuanto acabemos el desayuno, hay vino de La Mancha y un aperitivo esperándonos. Muchas gracias. ¿Qué te voy a decir? La denominación de origen Mancha es uno de los orgullos, de los grandes patrimonios de la tierra. Si Castilla-La Mancha es el mayor viñedo del mundo, la Deo Mancha es la mayor superficie de vino dentro de Castilla-La Mancha. Vuestras cifras son apabullantes. 15.000 viticultores, más de 150.000 hectáreas, más de 250 bodegas produciendo Deo Mancha. Pero no solo son cifras. El Consejo Regulador tiene muy claro promover la cultura del vino desde la moderación, con un consumo desde la moderación, desde luego ligado a nuestra gastronomía, que es otro tesoro de nuestra tierra, nuestra despensa. Por supuesto, a la sostenibilidad del medio rural. El vino no se deslocaliza, las cooperativas vitivinícolas y las bodegas no se deslocalizan. Son agentes fijadores de población de primera magnitud y muy ligados y muy preocupados también por el medio ambiente, por incorporar acciones medioambientales en toda la fase productiva. Muchísimas gracias por estar aquí. Presidente, vienes por primera vez a este espacio reservado desde que hemos incorporado una costumbre, que es poner el foco, aprovechar para poner luz en algún colectivo del tercer sector. Esa gente que hace cosas por los demás y que yo creo que ahorra muchísimo dinero a la Administración y, por tanto, a la sociedad, es decir, a nosotros y a nuestros impuestos. Hoy hemos elegido a FEDEPAR, la Federación de Parkinson de Castilla-La Mancha. Me parece una organización, vamos, de 10. Son 11 asociaciones las que aglutina. Todas ellas funcionan bien individualmente, pero luego la federación les apoya, les asiste. Tienen una cultura solidaria. Cuando una federación va mal, la federación apoya, busca recursos, asesora. Hay 7.500 personas enfermas de Parkinson en Castilla-La Mancha. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa en prevalencia, pero la que más deprisa está creciendo. La primera es el Alzheimer, la segunda el Parkinson, la tercera la ELA. Parkinson es lo que más está creciendo y hacen una labor impagable. Hoy no existe tratamiento, consejero de Sanidad, curativo, existen tratamientos paliativos y la labor de estas asociaciones completando, haciendo integral el tratamiento con fisioterapia, con logopedia, con estimulación cognitiva, con terapia ocupacional, hace que la calidad de vida de estas personas sea mejor. Eso prolonga su autonomía y probablemente, seguro, que eso prolonga su vida. María Ángeles González, buenos días, presidenta de FEDEPAR y también presidenta de la Asociación de Parkinson de Toledo. Me parece que eres, vamos, la directiva ideal. Ella es enferma de Parkinson desde los 25 años. Es hija de un enfermo de Parkinson, es funcionaria de los servicios sociales de nuestra Administración y está implicada además en la gestión directa de las asociaciones con una dedicación que a mí me parece ejemplar. Lo tienes todo, así que es normal que la Federación, bajo tu liderazgo, esté consiguiendo tanta profesionalidad. Luego os cuento más cosas de Parkinson. Saludo porque sé que aquí hay muchos representantes de toda la región de esa federación. Sois 11 asociaciones. Toledo, Talavera, Ciudad Real, Tomelloso, Puerto Llano, Cuenca, Albacete, Villarrobledo, Ellín, Almansa y La Roda.
¿No se me ha pasado ninguna? Bueno, La Roda, por cierto, Milagros, sé que estás por aquí, te debo visita, porque sé, Milagros, buenos días, sé que es espectacular lo que habéis hecho, sé que te debo visita y reportaje para contar cómo es ese centro. Yo debería callarme ahora, pero me voy a aprovechar del presidente. Si me lo permites. Te dejas. Yo sé que eres un hombre paciente y me voy a aprovechar de que estás hoy aquí y eso significa que este es el desayuno que tiene cualitativamente más variedad. Hay gente de toda la región, hay gente de todos los sectores y es difícil que una periodista se resista a decir algunas cosas delante de esta audiencia. Hoy hay aquí, como se diría, mucho poder, mucho dinero y mucha influencia. Y quiero compartiros una cosa muy brevemente, porque no quiero estar más de 5 minutos aquí en total. ¿Sabéis cuál es el periódico más leído en cualquier comunidad autónoma? Uno de esa comunidad autónoma. La Voz de Galicia en Galicia, La Vanguardia en Cataluña, hay montones de ejemplos, el Heraldo de Aragón. ¿Sabéis cuál es el periódico más leído en Castilla-La Mancha? Hablo de prensa. El Marca, que está muy bien, no tengo nada contra el Marca. Obviamente, es la elección de los lectores, ellos lo hacen bien. Lo digo porque hace poco hemos decidido dar uno de los premios excelentes a una investigadora de Castilla-La Mancha que se llama Ana Céspedes, que es de Albacete, es de Barracks, que está aquí la alcaldesa y vicepresidenta de las Cortes. Esta mujer es investigadora, es directora general de un instituto farmacéutico en Nueva York que investiga vacunas contra enfermedades infecciosas y además para hacerlas accesibles. Conocí la historia, me puse a buscar y de pronto veo la investigadora extremeña. Que hombre, que no, es de Castilla-La Mancha, que es de Albacete. ¿Alguien cree que si fuera catalán hubiera puesto algún periódico la investigadora extremeña? ¿O si fuera madrileña? ¿O si fuera andaluza? Hilo ambas cosas porque creo que es una anomalía de esta comunidad. Básicamente, una asignatura pendiente de los periodistas que trabajamos aquí, de las empresas periodísticas, no tener un medio regional netamente castellano-manchego. Creo que nos honra como territorio que todos los medios nacionales en cualquiera de sus formatos quieran estar aquí. Eso es un honor y habla bien de nuestra tierra. Pero el papel de los medios que comparten con vosotros, que tienen coincidencia plena de ADN y de genoma, es insustituible y hasta ahora ha habido intentos de hacer ediciones en papel. Más que una edición regional han sido 5 cabeceras y no se han sostenido en el tiempo. Creo que es el momento, diste el dato el otro día en el discurso institucional del Día de Castilla-La Mancha. La mitad de la población de hoy de Castilla-La Mancha ya ha nacido dentro de la comunidad autónoma, dentro del hecho administrativo comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Dentro de 10 años serán mayoría. Creo que es el momento y no podemos esperar más. Como periodistas, como empresa periodística, de dar un salto y mejorar nuestra implantación territorial. Lo vamos a hacer. Ya estamos con corresponsalías en Albacete y en Guadalajara. Espero que en poco tiempo en Ciudad Real y Cuenca. No lo podemos hacer solo. Creo que tener un periódico que sea eso, Genoma Castilla-La Mancha y ADN Castilla-La Mancha beneficiará a todos, porque en todos los demás territorios lo hay y además de mucho antes del hecho autonómico, porque hay periódicos centenarios. Os pido que como sociedad nos ayudéis, que seáis lectores de ese periódico, que nos impulséis, que nos exijáis de una buena información regional. Vamos a estar en las provincias sobre el territorio, porque las cosas se hacen sobre el terreno. Y vamos a intentar informar de todos los lados desde ahí, que no es lo mismo que publicar notas de prensa de todos los lados desde Toledo o desde cualquier otro sitio de la región. Vamos a hacer ese esfuerzo porque creo que es una anomalía, porque después de 3 décadas en este oficio maravilloso y cruel al que yo amo tanto, me parece que la mejor manera de irme cuando me toque es haber puesto esa semilla. En Castilla-La Mancha, en castellalamancha.es tiene dentro una generación de periodistas con 3 décadas de experiencia, pero tenemos también incorporados a los jóvenes, gente de 20 y tantos y 30 y poco años para que puedan continuar. Apoyad a los medios regionales y locales. Y si alguien más lo intenta, apoyadlos también. Puede que fracasemos y venga alguien detrás, apoyadlo. Y si fracasa también, da igual que se intente una vez o 5. Somos la única comunidad autónoma que no tiene un periódico regional, una cabecera propia como lo más leído. Como digo, creo que esta asignatura, los primeros que la tenemos que probar somos los periodistas y las empresas periodísticas de Castilla-La Mancha, pero no lo podemos hacer solo y creo que merecerá la pena. Perdonadme que os haya hecho este pequeño discurso, creo que es algo bueno para todos y sobre todo, presidente, perdóname tú que me haya tomado tu tiempo, no te resto más, muchas gracias, te escuchamos.
Es que hacía mucho tiempo que no tenía que dar a ningún botón ya. No saben lo que hacen dejándonos dar botones a los presidentes. Eso es una cosa muy peligrosa. Bueno, haces muy bien en hacer este planteamiento, porque realmente estamos en la celebración del 40 aniversario y siendo como queremos que sea una celebración, en el fondo es un motivo de reflexión. Podría abundar en el argumento, aunque lo haremos después, pero tengan en cuenta que esta es una comunidad autónoma con mucho orgullo, con la misma legitimidad que cualquiera, porque es la misma, es la de la Constitución del 78, pero evidentemente es una comunidad autónoma, para entendernos, planificada, fabricada por las fuerzas políticas al amparo de la Constitución del 78. Creo que lo he argumentado muchas veces, pero ¿eso qué significa? Que todo el esfuerzo se ha tenido que hacer sin un sentimiento previo que explica, allana, facilita muchos argumentos. Aquí incluso el sentimiento por la región se crea desde arriba. Las instituciones, yo creo que el presidente Bono lo vio muy claro desde el primer momento, tuvieron que entrar en una dinámica de promoción del sentimiento autonómico, del orgullo de pertenencia, no excluyente, no insultón, no fanático, pero en todo caso un sentimiento de autoestima colectiva, que no se queda en Castilla-La Mancha, que la sentimos por España y que la sentimos hoy por Europa, pero que finalmente tiene que también tener un espacio de sentimiento. Y ese rincón de nuestro alma, de nuestro corazón, lo hemos alimentado. El 40 aniversario tiene que servir para eso y tiene que tener luego concreción en muchas cosas que se han ido estableciendo con parámetros regionales. Los empresarios a los que saludo pasaron de organizaciones locales y provinciales a la regional, los sindicatos a los que saludo también. Las Fuerzas Armadas han tenido representación y delegaciones ya por ámbitos autonómicos, la Policía Nacional, a todos los saludos, y la Guardia Civil. En el fondo, todo el mundo ha administrado su propio organigrama, su propia definición, al hecho regional. Sindicatos agrarios que nos acompañan, organizaciones culturales y, por supuesto, María Ángeles, todas las organizaciones sociales que son muy potentes en Castilla-La Mancha y además crecientes, con las que tenemos un compromiso a través de la ley del tercer sector de no solo propiciar un crecimiento de los servicios que beneficia a la gente, ¿no? Eso va de suyo, aunque hay que recordar que no en todos los sitios es así y que no en todos los sitios lo dicen con la boca grande, que lo dicen con la boca chica. Pero el escenario era, y es lo que vamos a facilitar, es un escenario de estabilidad, de garantía, de que el tercer sector no tenga que estar permanentemente mendigando la subvención, y menos que sea al mes, y que haya, por tanto, un colchón mínimo de base, que es en lo que estamos trabajando. Se ha ganado mucho terreno, pero es algo que tendremos que garantizar de una manera evidente. ¿Por qué? Por el fin que persiguen, lo sabe gente aquí muy amiga como el padre Ángel, al que todos adoramos. Yo no termino de entender la fórmula por la cual está en todos los sitios en el planeta y cada día más joven. Yo lo siento porque a mí no me hace nada más que salir hernias, Ángel, o sea, hernias y lumbago ya de paso, pero la realidad es esa. Bueno, coincido con el argumento y quiero darle las gracias no solo a las autoridades, alcaldesa, al presidente de las Cortes, delegado del Gobierno, el director general de la Policía. Hoy estamos más seguros que nunca, Tampoco tenemos aeropuertos, la verdad se ha dicho, pero bueno, hoy están diciendo ahí que yo no sé de dónde sacan. Yo me he sentido siempre muy seguro en el aeropuerto y cuanto menos trámites mejor, por cierto, pero eso no tiene que ver con la policía. Por supuesto a los patrocinadores, a Cobra y a la denominación de origen, que son empresas y entidades por lo demás de un alto voltaje, a los que casi no hay que explicar porque tienen fuerza por sí mismos. Y, en definitiva, a todos ustedes, muchas gracias, porque no deja de ser un esfuerzo para todos, obviamente, para el medio. Tienes un equipo, como ya sabes, siempre te lo he dicho, más excepcional. Creo, sinceramente, que os tenéis que plantear, incluso en esta dinámica mediática que hay en el mundo, que es cada día más compleja, se están haciendo muchas cosas al tiempo. Pasar del papel a lo digital, de lo digital del día a lo digital del minuto.
Hay un periodo de transformación que ya es de alto mérito no caer en el intento, porque realmente es muy difícil adaptarse a los tiempos y cuando quieres conseguir un objetivo ya van muy por delante los tiempos, ¿no? Y la sociedad actual. Yo creo que incluso en este planteamiento que has hecho creo que es recomendable, nosotros lo vamos a apoyar y lo vamos a apostar, que los medios cojan esa dimensión regional y que además opten a ser el medio de referencia preferido. Yo no soy lector del Marca, aparte que es que aunque lo leyera no entendería casi nada. Pero la realidad es que necesitamos que haya vertebración mediática. Ha cambiado mucho de 20 años a esta parte. Veníamos de un periodismo de 30 años, un periodismo muy clásico, a uno muy cambiado que tiene que ver con muchos cambios al mismo tiempo, también de hábitos de los consumidores. Pero ahí vamos a estar nosotros, porque interesa y es de interés de región que haya una vertebración autonómica y medios como el vuestro que tiene que coger esa dimensión decididamente. Yo, desde luego, lo deseo con mucha claridad. Miren, quisiera hacer una intervención más ligera para luego poder dar pie a las preguntas, ¿no? Y darle más dinamismo. Pero efectivamente les empiezo por decir que cuando decimos Castilla-La Mancha por una España en positivo, este es un planteamiento que les hago desde una convicción personal. De verdad, créanme que me siento, la gente que me conoce muy especialmente y todos los que me acompañan, hoy Margarita también, que es su cumpleaños encima, es la que va a pagar el vino después, es la que va a pagar el vino. Eso ya lo ha apañado con Mar, me parece. La realidad es que todos los que me conocen, creo que te lo dicen, ¿no? Y yo lo siento. Nos sentimos, yo me siento con una enorme serenidad y fuerza al mismo tiempo, personal. No digo que todo sea explicable. En parte, el hecho de tener mi propia, hablo a título personal y queda mal, pero bueno, es política, de tener mis aspiraciones propiamente dichas, y el que niegue tenerlas en política es que no es político, o al menos juega a ser un Johnson más de la vida y mentir a la gente con facilidad, ¿no? Y con descaro. Pero que como tengo mis aspiraciones colmadas, esa sensación de estar a gusto contigo mismo, de decir, bueno, si yo ya no me tengo que demostrar nada, aunque evidentemente lo que no me faltará, ni me falta nunca es ilusión, porque en ese momento lo que había que hacer es coger la puerta y no fallarle a nadie, no engañar. Pero eso, y junto a lo más importante, que lo digo de corazón y lo digo para arrancar este argumento, ¿no? Es que me paso el día hablando con gente. Es que hablo con multitud de colectivos. A mí, si hay una cosa que me molesta es que la gente, tú es que estás en los despachos, no estáis en la calle. Alguien está, darle un poco de agua. Sí, pero la mía está ya consumida. Si lo digo, no, si lo digo que es porque que necesitan un caramelo o agua. No, es que, vale. Se lo digo porque a mí me agobia mucho, cada vez tengo la garganta más tocada y con lo que queda, pues ya no digamos. Decía que yo hablo con muchísima gente, no me pueden decir que no estamos en la calle, vamos, yo y los que estamos aquí, ¿no? Y yo es que noto a la gente con una fuerza, con unas ganas y con una idea en positivo infinitamente mejor de lo que significa enganchar un telediario. Ayer lo notamos, ¿verdad, Tita, en Talavera? Un ambientazo enorme de expectativa y de perspectiva. No sé, yo es que sinceramente pienso que en este país cada vez hay una brecha más grande entre el barullo político, lo que yo llamo el barullo de la M30, que se habla de todo, de nada, y cada día es más complicado, sinceramente, seguirle la pista a los argumentos y la realidad de la gente. Y no sé cómo será en Andalucía, que están precisamente en elecciones, ni cómo será en otros sitios. Yo hablo por lo que conozco. Y no digo que esté todo bien, ni que tengamos que decir que no hay problemas. No. Si digo en positivo por dos razones fundamentales. La primera es porque cuando uno conoce la realidad, les aseguro, si me lo permitís, os aseguro que hay muchísimas más cosas de las que podemos presumir, de las que estamos siempre tocando las narices y atacando. Pero unos y otros, lo digo de fondo. No crean que es que no son cosas de la edad, que es que lo noto. Lo noto muchísimo, pero mucha gente con proyectos, con iniciativas. No sé, a mí me preocupará el día que cuando me vea con la gente me diga,
hablemos de la familia o hablemos de... No, es que todo el mundo, oye, estoy pensando en hacer esto. Oye, es que tengo ganas de hacer esto. Hay vibración, no sé, hablo por Castilla-La Mancha, que eso es lo que a mí me inspira y lo que a mí me llena de una fuerza enorme, ¿no? Y que me hace estar permanentemente en movimiento porque, aunque te cansas, lógicamente, te da fuerza. Pero es que, en segundo lugar, es que en España no hay un propósito social, aquí la responsabilidad no solo es de los políticos, de mucha gente, no hay un propósito social de distinguir los problemas, de ordenarlos y menos aún de poner en valor las cosas buenas. Que cuesta mucho, de verdad, que en España una noticia en positivo la celebremos. A veces por errores de la propia política, ¿no? ¿Quién iba a decir que el día que conocemos un dato de paro verdaderamente tremendo en España se saquen otras polémicas a nivel nacional que impiden hablar de algo que realmente nos tendría que estar hasta sorprendiendo, tal y como están las cosas y con la cantidad de problemas que tenemos? Nosotros aquí, lo sabe Patricia, lo explicamos al detalle, que no solo hay empleo, sino que además es que estamos seguros que vamos a cumplir el objetivo de crear 150.000 empleos antes del 2025. Es más, los antecedentes que llevamos ya nos permiten decir que con no bajar la guardia iremos en esa dirección. Y sinceramente es que vemos cada día más tramitación de expedientes de creación que generan empleo, de venida de empresas, de ampliación de empresas. Ya sé que no va por todos los barrios igual, esta es una región muy compleja en ese sentido, pero hablando de un conjunto, lo que digo es que en algunos sitios empezamos a tener problemas ya de overbooking y estamos con una capacidad de absorción infinita. Y por eso no solo agradezco vuestra presencia, sino también el ánimo, las ganas y el ánimo de contribuir a la región, que veo en todos los colectivos, de un tipo o de otro. En definitiva, no quiero hacer ningún balance, lo hicimos en el Día de la Región y aunque invita a ello el 40 aniversario, quiero sobre todo hablar de 2 o 3 cuestiones que veo como elementos muy claves para que nos sintamos a gusto con nosotros mismos y potencia de futuro. Y también, evidentemente, por no ser tan optimista de fondo solo, poner algunos riesgos o algunas cosas que me preocupan. Y plantearlas con sinceridad, porque además tenemos opinión y posición sobre ellas. No son elementos tan puntuales, son elementos que veo como corrientes de fondo que no me gusta cómo van en España o cómo van en conjunto y que necesitan de alguna reflexión. Yo creo que podemos, la posición que tenemos en la comunidad autónoma y por la que hablo con muchísimos alcaldes, organizaciones de todo tipo, bueno, aquí se respira un optimismo sereno. O sea, estamos siempre con la prevención de que todo puede empeorar, de que no dejan de venirnos incidencias externas por todos los lados, pero en realidad el problema... Muchas gracias, Olga. Pero en realidad yo creo que la gente tiene ese optimismo sereno, que además cuanto más se centra en nosotros mismos, es decir, cuanto más nos esforzamos en que lo que pase sea lo que aquí planteamos y decidimos o dependa de nosotros, como que hay más garantía y más seguridad de que va a salir. Y en realidad es mi constatación, yo lo veo claro, aquí las cosas están organizadas. La verdad es que, ya saben que no soy muy entendido en deportes, pero siempre me llamaba en ciclismo el premio a la regularidad. Digo, bueno, no sé eso, que dan un premio a... Claro, no sé si se dice por ser regular, o que no está bien dicho así, ¿no? Pues, en una sociedad que solo el que llega parece que tiene un titular y los demás ni se habla de ellos, pero es un buen premio. Bien explicado, el de la normalidad, el de la regularidad, el de la previsibilidad, de la estabilidad. Ese es el premio. Hoy en España tener esa camiseta es, de verdad, créanme, creo, y la región la tiene, es el mejor premio posible. Y es más, si no la tienes, es imposible llegar a poder conseguir un maillot ahora rojo, pero bueno, yo siempre me eduqué con el maillot amarillo, me da igual. Y este es el premio que no vamos a soltar, independientemente de que ahora es muy útil para atravesar las corrientes de fondo y las turbulencias, pero es siempre útil. No ir para atrás, lo que vayamos consiguiendo asentarlo y a partir de ahí proponerse metas lo más ambiciosas posibles. Y ese es un no parar.
lamento que muchos de los debates, yo creo que más del 90% de los debates que hay en España son debates que no conducen a nada, a ninguna conclusión. Yo realmente prefiero hablar de las cosas que tenemos aquí, de las que podemos gestionar, de las noticias que podemos dar, de la información y sobre todo de los avances que podemos conseguir, sin parar. Le he dicho antes a la alcaldesa, el día 20, en cuanto pase el Corpus, empezamos con las obras del Centro Regional de Transfusiones en Palomarejos. Parece mentira, son 1.700.000 euros. Pero es la típica inversión de un centro nuevo que va a mejorar y va a agradecer el enorme esfuerzo que han hecho siempre las sociedades de donantes en esta región, que son tremendas, pero sobre todo va a consolidar un servicio verdaderamente extraordinario. La verdad es que entre los puntos fuertes tengo que decir que la principal amenaza que puede haber ahora mismo para la marcha que lleva la región es estrictamente política. Estrictamente política. Sí, las elecciones pueden terminar siendo siempre muy caprichosas y pueden terminar siendo también muy complejas. Y por tanto no hay ningún tipo de garantía. Vamos, el que trabaje con ellas se equivoca por completo, ¿eh? Yo tengo muy claro que hay alcaldes y gente que va a ganar de calle muy bien porque además lo hueles. Pero yo que tengo, sinceramente, una razonable tranquilidad de fondo, pero no puedo dejar de ver que la amenaza de verdad es que el día de mañana, sin que mucha gente, que yo recuerdo, aquí nos pasó en Toledo con Sánchez Garrido, que es un alcalde verdaderamente excepcional, nos acompaña otro también estupendo, aparte de los que estamos aquí, ya estamos todavía coleando. Pero yo recuerdo perfectamente una sensación de incomprensión en unas elecciones con Sánchez Garrido, que todo el mundo daba por ganadas. Incomprensión. Y la cantidad de gente que le decía a él y nos decía, no sabemos qué ha pasado. ¿Y cómo hemos podido hacer esto? Bueno, yo esa amenaza, para que no nos engañemos, se puede dar. Y el que no la quiera ver, pues simplemente aquí hay gente que por exceso de confianza puede decir, total. O otros no participar en el proceso y otros, pues, simple y llanamente, pues, apuntarse a un cambio de look. Y, quitando eso, todo lo demás, claro, quitando eso, que no es poca cosa, claro, lógicamente, no es moco de pavo, sobre todo para los que hablamos. Pero bueno, lo peor es esa gente que piensa que, total, que las cosas van a ir en función, da igual quién gobierna y quién no. Eso es una memez que cuanto más la escucho más me molesta. Y además siempre dicen los mismos. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Desconfíen de esa gente. Desconfíen por completo. Siempre está claro que quieren ocultar lo que son. Es una cosa elemental, por tanto, mal. Y esa gente que relativiza, no, bueno, no, es que tal, todos los políticos son igual. Una leche. ¿Van a ser todos los políticos igual? Que van a ser todos los políticos igual. Es que eso no se puede decir, es que es una vergüenza absoluta. Como no son todos los periodistas, como no son todos los empresarios, como no son todos los futbolistas. En realidad es algo evidente, de sentido común, que hay que recordar en España. Creo que vamos a tener por analizarles en los tres ámbitos económicos, sobre todo. Lo sabe muy bien el consejero de Agricultura, que también está ahí, lo sabe el presidente de la Denominación de Origen y los que están relacionados con el mundo. Es que creo que tenemos por delante, y es difícil, porque ha crecido tanto el sector agroalimentario, digamos el uno de la economía, ha crecido tanto, incluso en los momentos más difíciles, que realmente es complicado explicar que todavía va a crecer y mucho más. Que va a crecer y mucho más. Y va a generar oportunidades de riqueza y empleo. Y además asentado en el territorio. Creo que estamos en un momento en donde la arquitectura del campo, para entendernos, está más organizada que nunca. Y donde hay una gestión y una situación y un contexto que ayuda mucho. Incluso el mayor incordio que podíamos tener, que es cómo venía la PAC, no es por nada, pero... Y esto nos tenemos que felicitar bajito, porque si no, todavía hay tiempo que alguien meta la pata. O sea, es que lo peor es cuando tienes una cosa ganada, como me pasa con el tema del agua, cuando hemos conseguido una cosa y encima te dicen, no digas mucho porque todavía pueden complicarnos la vida. Pues es así. Hasta que no esté firmado no vamos a presumir del todo. Pero, hombre, la PAC es evidente que Castilla-La Mancha, en cualquiera de los escenarios que termine concretándose en España, vamos a crecer la que más. Y mejorar en todos los sectores.
con mucho dinero, incluso decíamos que siempre hemos tenido como hándicap para el olivar de bajo rendimiento, que esto no estaba previsto. Bueno, a todos los flancos que estábamos pensando los hemos cubierto. Bueno, de entrada eso ya significa muchísimo dinero y muchísima oportunidad. Me hace gracia a algunos partidos políticos que dicen que hay que acabar con Europa. Y se lo dicen a los mismos que han visto cómo se multiplica por 15 la renta agraria precisamente por la política agraria comunitaria. Bueno, la paradoja y el populismo es el mal de nuestros tiempos, ¿no? La PAC, el conjunto de las ayudas que nosotros vamos a plantear y, evidentemente, el agua. En el agua estamos, sinceramente, y lo diré con este tono para no... hemos avanzado una barbaridad. Cuestión distinta es que hay que seguir avanzando más. Y porque además el clima no nos va a permitir bajar la guardia. Pero la realidad es que, digamos, esta estrategia de paso a paso, de escalón a escalón, algunos escalones muy de seguido que hemos llevado, realmente nos va a permitir, y eso se va a notar no mañana, pero se va a notar con el tiempo, nos va a permitir un margen de capacidad propia, de energía. El agua es nada, en materia prima, es vida, son posibilidades. Y hay muchas cosas en las que vamos a apostar en este sector. Un objetivo para los próximos años, por ejemplo, mínimo, imposible, que se doble el número de botellas, el embotellado de nuestro vino, doblarlo. Si solo ya con eso, a lo mejor estamos aumentando un 0,4% el Producto Interior Bruto de la región, solo eso. Embotellar el doble que estamos haciendo. Si embotelláramos todo lo que se produce, estaríamos creciendo en torno a un 2, casi un 3% el Producto Interior Bruto de la comunidad. Fíjense que... Por tanto, sí, hay muchas cosas en las que tenemos que seguir trabajando y, además, desde un escenario de previsibilidad. La industria no es por nada. Es verdad que la gente habla de industria y muchas veces no termina de identificar lo que es el sector industrial, pero vamos, es evidente que en la región estamos captando, generando y gestionando el sector industrial muy por encima de la media. Los datos del último ha sido elocuente. Bajando el nivel de productividad y la capacidad industrial a nivel nacional un poquito la verdad, que para la que está cayendo no es un grave problema, pero es que aquí subiendo un 6%. Y no sabríamos cómo explicar la cantidad de proyectos que tenemos en cartera de confianza y de grandes empresas que significan, sobre todo, darle una musculatura verdaderamente extraordinaria. El proyecto que ayer hablábamos de Meta es que por sí mismo le va a pegar un empujón a la productividad y a la renta de la región y al valor añadido enorme. Pero es que como estamos hablando de varios proyectos verdaderamente en el horno en estos momentos. Yo creo que esto nos tiene que llevar también a la esperanza. En el sector servicios no es por nada, pero todavía queda mucho que crecer y va a ir la cosa bien. Se tiene que poner muy mal la cosa para que en los próximos 4 años no se crezca por debajo del 30% en turismo. Fíjense si hay campo de negocio. 30%, mínimo. Y este es un cálculo que nosotros planteamos con bastante objetividad. Seguramente, incluso, nos podremos sorprender en este sector, como nos ha pasado con la pandemia, que realmente hemos tenido hasta problemas de digestión de la cantidad de gente que ha venido. Y hemos llegado a ver a gente que ha dicho, bueno, no hace falta tanta. Bueno, pues sí, es mejor pecar por exceso que por defecto en esto y en otras cosas, en otras no, pero en esto sí. En realidad, todos los sectores económicos están yendo razonablemente bien. Y el sector público, que en la región pesa más en proporción que en otros sitios, y no puede dejar de ser, lo saben muy bien los representantes del mundo económico. Aquí el sector público es un estabilizante de la economía. Más, obviamente, donde en las regiones o en los países donde ha habido un músculo privado mucho mayor, pues no era necesario el empuje y el equilibrio de la administración pública. Pero aquí no hay vuelta de hoja. Y los servicios públicos tienen muchas funciones. Además de curar la sanidad, es que tiene también la de gestionar empleo y la de producir estabilidad y círculo económico. Y en ese sentido, la verdad es que hoy yo creo que hay una sintonía de verdad sincera entre el mundo privado. Aquí no hay telarañas ideológicas, aquí queremos que la gente gane dinero, aquí queremos que la gente, que no tenemos ningún tipo de rechazo a la riqueza, solo a la pobreza.
y además nos tomamos el empeño público con la humildad de intentar mejorar las condiciones de la vida, pero no intervenir en todo ni freír a la gente de ninguna de las maneras, ¿no? Tenemos pactada la política fiscal con empresarios y sindicatos, aunque aquí vamos a plantear al Gobierno de España que de una vez por todas aborde una propuesta de convergencia fiscal, sobre todo aquellos impuestos que están llevando a que las autonomías hagan populismo fiscal, que es una auténtica aberración para el país. Si lo que dicen algunas autonomías lo dijeran los vascos o lo dijeran los catalanes, seguramente estábamos diciendo que se hunde España y se rompe España. Las autonomías no se han creado para que haya 17 mercados distintos. Al revés, si nos estamos uniendo a la Unión Europea para que haya uno solo. Esto es pensar en el país. Ahora, es evidente que nos interesa que haya un escenario donde la horquilla del populismo se reduzca. Y si no es así, nosotros en algunos impuestos, como puede ser patrimonio o sucesiones, vamos a ir al mínimo. Pero lo digo como lo siento, como consecuencia de que en España no haya coraje para abordar de una vez por todas, corregir los excesos del populismo fiscal que viene siempre cada vez que hay elecciones. Y como estamos siempre de elecciones, pues nunca hay forma de hablar en serio de los ingresos ni de los impuestos. Es una barbaridad sin ningún sentido. Creo sinceramente que uno de los riesgos que se nos pueden dar tiene que ver con esto, pero la Administración aquí hace de estabilizador, de un estabilizador importante. Tengan en cuenta que en los próximos 5 años vamos a seguir con el sistema de contratación pública. Y no queremos arreglar el paro con funcionarios de ninguna manera, pero tampoco queremos que se engañe a la gente, porque tener a la gente contratada por la puerta de atrás en la Administración, que te cueste el mismo dinero y que encima sea inestable el sistema, es un absurdo y eso lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro antes de que el ministro Iceta pactara esta ley que luego se cambió en el Congreso y que todavía no sé las vueltas que dará, que ha vuelto a la gente, que ha mareado a mucha gente, porque la gente no termina de saber de qué se habla con la interinidad, con los 3 años. Bueno, no lo saben del todo y evidentemente se ha creado un desbarajuste muy considerable. Pero bueno, teniendo claro el concepto de fondo, nosotros, pues a los miles y miles de chicos y chicas que se están titulando, que están saliendo, que tengan el escenario mañana de querer ser pues profesores, bueno, aquí tienen que saber que van a tener muchas oportunidades. Y además con los sueldos medios por encima de lo que está pasando en la media de España. Y sobre todo, por ejemplo, en sanidad, aunque mucha gente se piense otra cosa. Y fíjense que en sanidad vamos a tener un problema muy serio, toda España. En España aproximadamente se están titulando médicos, porque es que para ser médico primero te exigen ser ingeniero de la NASA, lo sé por experiencia, que mi hija se acaba de graduar. Es que es verdaderamente tremendo, ¿no? Se pueden pasar 10 o 12 años y encima luego tienen que hacer una oposición. Entonces, llegaré al momento en que la gente que haga el MIR, ya es casi obsceno seguir pidiendo pruebas, ¿no? Directamente accedan a plaza pública. Porque además es que tenemos una necesidad brutal. Fabricamos 6.500 médicos al año. Tarda mucho, y cuesta mucho. 5 veces más formar un médico que cualquier otra especialidad en la universidad. Bien, 6.500. Lamentablemente, al año se van fuera de España, no de los nuevos, también de los viejos, 1.500, 2.000. 1.500, 2.000. Y dentro de unos años, en muy pocos años, se van a jubilar 90.000. Echen la cuenta. Nos van a faltar a este ritmo, en 10 años, literalmente entre 30 a 35.000 profesionales de la medicina con su correspondiente especialidad. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a plantear y voy a pedirle al presidente del Gobierno una conferencia para temas prácticos, no para telarañas, una conferencia de presidentes para hablar en serio. Claro, tiene que no haber elecciones de por medio, eso lo entiendo. Ya digo que es difícil sortear el calendario electoral, pero, por ejemplo, para resolver este problema. España puede estar teniendo problemas que no teníamos previstos. El gasoil, los precios, la guerra de Ucrania, vale. Pero es que este problema lo estamos viendo. Y me parece una temeridad que no se empiece a abordar con perspectiva de 4 o 5 años el volumen de dificultad que va a tener la sociedad española después del gasto que estamos teniendo.
Nosotros aquí hemos empezado ofreciendo 2 años a los médicos que se hagan el MIR aquí. Vamos a ofrecer 4 a partir del 23. Ya sé que al decir 4 pasamos de los 3 años, pero está estudiado cómo. Está estudiado cómo. Y también lo vamos a plantear a toda la enfermería especializada, que está creciendo muchísimo. Porque queremos que no se nos vaya nadie de los que se forman aquí, pero al mismo tiempo porque necesitamos captar. Y esto tiene mucha importancia, porque hemos conseguido, que es un objetivo tremendo, que todos los médicos de familia aquí se hayan cubierto las plazas. Pero ¿y en las comunidades autónomas donde no se ha cubierto ni la mitad? Y la mitad que se cubre luego se ponen también tienen enfermedades y se casan y tienen hijos. O sea, hay que decir que ojo, que va a haber un problema verdaderamente considerable. Hay que seguir trabajando en las cosas de comer, en lo importante, en lo que afecta a la vida de la gente. Evitar el ruido innecesario. Creo que aquí hacemos de avalista como administración, cada vez es más el grado de participación de nuestros sistemas de financiación en combinación con los sectores financieros de la región, que en realidad ayudan mucho a todo lo que tiene que ver con el sector y con la creación de empleo. Y creo que tenemos la previsión sincera de tirar para adelante muchas cosas que mejoren la capacidad de competitividad de la región y que aproveche bien lo que estamos creciendo. Detalles que a lo mejor alguien puede decir que no tienen más importancia. Por ejemplo, ahora se ha cambiado la ley de educación, con la ley se tienen que cambiar todos los libros de texto en 2 años. Es decir, que los que hay no valen. De ahí vienen las polémicas de que si dice esto el libro, dice otra cosa. Bueno, en realidad quien no tiene que hablar de los contenidos de los textos son los políticos. Y de hecho, en realidad, quien presenta los libros son las editoriales, que luego los tienen que supervisar técnicos. Lo más que hace la Administración es dar unos parámetros de cuáles son los saberes básicos que se deben tener. Bueno, hasta ahí llega obviamente la legitimidad del poder público, pero no se entra en el detalle. Por tanto, yo lo que diría es que políticos ninguno, ni para poner ni para quitar. Simple y llanamente, que lo hagan los expertos docentes, que tenemos muchos y muy cualificados. Pero bueno, se va a crear un problema añadido. Nosotros estamos dando, porque recuperamos la gratuidad, las ayudas, en algún caso gratuidad total, a los más humildes, a la gente con rentas, que fíjense, hay gente que tiene rentas anuales de 7.000 euros. Bueno, puede ser que tengan más, pero digo la que consta. Y gente, el 27% no pasa de rentas de 17.000 euros al año, la familia. Todos esos, por supuesto, les subvencionamos los libros, recuperando lo que recuperamos, ayudas que se quitaron en su momento, que son casi de atentado, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hacer, pero es evidente que el esfuerzo que se le va a exigir a la sociedad ahora de cambiar, que ya no puedan tener los hermanos los libros hay que ayudar. Y vamos a aumentar claramente, el martes que viene aprobaremos un decreto para aumentar el umbral de renta para que pueda haber mucha más gente, casi llegaremos no tanto, pero casi doblar el número de beneficiarios de ayudas de libros para el esfuerzo complementario de los 2 próximos años. O medidas tan llamativas como que la semana que viene empieza a desplegarse ya un objetivo que nos hemos propuesto desde hace mucho tiempo. Y es que todos los hospitales, que tenemos una barbaridad en la región, y todos los centros de salud, que tenemos más de 200, tengan wifi gratis. Va a empezar el despliegue, es verdad que el despliegue va a tardar meses, tarda varios meses y irá, lógicamente, a medida que se pueda hacer, pero empieza ya el objetivo de conseguir que se tenga wifi gratis. Esto tiene importancia muchísima, ni se imaginan lo que revolucionará el estado de ánimo y las condiciones de uso y de acceso no tengan que estar echando la monedita de la tele en las habitaciones, el propio servicio médico. Bueno, este pequeño detalle, que vale mucho dinero, este pequeño detalle, es de las cosas que nos podemos permitir porque estamos en eso, en los detalles. Los fondos europeos, y voy acabando. Los fondos europeos, créanme, que más allá de las polémicas ficticias, aquí nos van a dar muchísimo juego. Muchísimo. En general a España, porque España ha conseguido ser el segundo país beneficiario después de Italia. Y no es fácil, porque de entrada hubo que conseguir que hubiera fondos, había mucha gente que decía que no tenía que haber fondos. Y de hecho hay algunos arrepentidos ahora, ojo. Pero la realidad es que nosotros sabemos muy bien aprovechar los fondos europeos, en este caso además con la experiencia participada con el sector empresarial,
con el sector, con el sector productivo en su conjunto, con todas las organizaciones, incluidas, que también veo las cooperativas, Rafa, que siempre nos acompaña. Por tanto, sí, yo creo, esto, por favor, que nadie les engañe. Aunque solo salieran bien la mitad de los fondos europeos, va a ser tremendamente bueno para la región. Aunque solo fuera la mitad. Aunque la otra mitad no funcionara, va a funcionar todo, ¿eh? Va a funcionar todo. No en la misma medida, pero va a funcionar todo. Créanme que esto es muy sincero, ¿eh? Y muy serio, y que no se dejen llevar por cantos de sirena. ¿Cuáles son los riesgos que veo? Para provocar un poco también el debate. Algunos, ¿no? Bueno, veo mal la debilidad del concepto de España. Dirán que qué importancia tiene esto. Tiene. El 50% básicamente de las decisiones que nos afectan a las autonomías pasan por el Gobierno de España. Y hay que fortalecer entre todos el concepto de país. Esto es evidente. Y no estoy hablando de patrioterismo barato ni nada de eso, ¿eh? Lo digo en serio. Es la caja es el contenedor con el que navegamos por Europa y, a su vez, Europa es con el que navegamos por el mundo. Y la debilidad conceptual, ¿no? La relativización. Por ejemplo, me parece de un absurdo que haya gente que empiece a hablar de nación de naciones. Pero, si es que había que darles a todos que pasaran obligatoriamente por un curso de Derecho Constitucional, por lo menos por primero. Pero es que eso no tiene lógica ninguna. Somos lo que somos. Que no todo el mundo está de acuerdo con lo que somos, eso pasa en todos los sitios. Pero evidentemente somos lo que somos y no podemos permitirnos perder el tiempo en algo elemental y algo evidente. Pero en este país, de verdad, la política, el barullo de la M30 para adentro, y no hablo de la Comunidad de Madrid, hablo de la política en general nacional en Madrid, verdaderamente empieza a ser un problema, ¿eh? Hay que acabar ya de una vez por todas con... España nos ha pasado eso, pasamos de decir es muy bueno tener dos partidos que entre todos los dos lo arreglen y se pongan de acuerdo y se sustituyan, a decir hay que tener 14. Y ahora surgen más partidos diciendo que hay que acabar con el gasto político. Digo, pero si hay mucho más gasto político con 14 partidos que con 2. Parece de sentido común, ¿no? Claro, no son lo mismo los 2 que pueden estar, o los 3, que realmente podrían dar satisfacción. Como tenemos que intentar reflexionar que algún día habrá que plantear que al sistema electoral que tenemos se le planteó un factor corrector añadido de manera que para poder tener un tope mínimo no valga solo el tope por provincia. Aquí hay gente que en cuanto pasa, sobre todo los independentistas, tienen claro, aunque no se presenten en toda España, como el límite electoral se fija solo por circunscripción, evidentemente consiguen tener una minoría de bloqueo y de ordeno y mando, y de chantaje puro y duro. Yo creo que habría que establecer un mínimo también de abstención electoral en el resto de España, en toda España. Porque en el Congreso nos surge que cada vez se hable más de ideas y menos de territorios. Eso se está convirtiendo de verdad en... Ya solo faltan las pedanías por presentarse en las elecciones. Y esto es pues, una atomización de la política que no puede conducir a un liderazgo potente como país. Me preocupa eso porque cada vez, ustedes lo ven con la preocupación de los medios, los que nos toca gestionar, pedir, reclamar, es que nos cuesta luego la interlocución. Nos cuesta la interlocución. Y claro, lo conveniente es que en Madrid se dedicaran el 24 de las 24 horas a los problemas del país. Y claro, hay demasiada inestabilidad política, sinceramente. Y no le echo la culpa a uno en concreto ni a dos, ¿eh? Aquí hay una suma cooperativa de quien piensa que solo yendo mal las cosas puede tener oportunidades también para la política, ¿no? Y desde luego es un momento muy claro de romper ya el planteamiento de frentismo. Aquí hemos pasado de 2 partidos a 2 bloques. Pero vamos a ver, ¿qué país es ese que sustituye el enfrentamiento porque dicen entre 2 partidos por uno, entre 4 partidos en un lado y 4 en otro? ¿Eso es mejor? Pero si el problema está en el frentismo.
en el que no haya vasos comunicantes, en el que no haya espacios de entendimiento. Yo creo que es lógico y es algo que seguramente, si no se pone a tono la clase política española para corregirlo, lo va a hacer la ciudadanía. Y lo va a hacer, además, fíjense, con bastante claridad. Desde mi punto de vista, se les está acabando el tiempo a las triquiñuelas políticas y a los que juegan al filibusterismo político, ¿no? Al decimal. Hay que ir a jugar a grandes para los que sepan jugar al mus. Aquí hay unos pocos que han tenido la suerte de perder conmigo al mus, de manera que lo puedo decir. Lo puedo decir con también alguna vez he perdido yo, ¿eh? Pero no lo cuento, claro, no lo cuento, porque es que eso luego cunde, que has perdido al MUS y la gente dice, pues si pierde al MUS puede perder también las elecciones. No, y eso no merece la pena. Bien, me preocupa eso, me preocupa una dinámica que veo de cada vez creciente en el Gobierno de España, en este y en los otros, pero vamos, ahora, sobre todo en la parte de algunos ministros, que nunca me explicarán cómo han llegado ahí. Pero esta política del yo invito y tú pagas, que parece una tontería, ¿verdad? Aquí es tremendo. Y habrá que decirles, bueno, de hecho voy a plantearle, quiero mandar un escrito al presidente y pedírselo además formalmente, ¿no? Y consenso político para una cosa tan elemental como que antes de que el Estado tenga una idea, incluso una ocurrencia, que le vaya a suponer a las autonomías un gasto estructural crónico, que haya una conferencia de presidentes donde se habla, se discute y se pueda llegar a un consenso. Porque es que si no estamos vendidos a que cada ministro que viene quiere cambiar la ley supone más gasto, pero nunca más aportación. Y esto, de verdad, créanme, que desde la gestión pura y dura me está preocupando crecientemente. Luchamos lo que podemos y encima luchamos contra la demagogia que hay detrás de muchos de los planteamientos. Pero creo que es un problema que compartimos todos. El tercer riesgo es el aventurerismo político, ¿eh? El aventurerismo político. Y hay demasiado aventurero en la política española, creo, y mucha gente que les escucha si en realidad no dicen nada, mienten descaradamente, y no les cotiza, ¿no? Yo creo que todo el movimiento final del 15M y todo, que hay muchas cosas que yo pondría en valor, ¿eh? Pero toda esta revolución al final dice, bueno, ¿y en qué ha quedado esto? Pues no sé, yo lo que sé es que al PSOE y al PP la gente les sigue midiendo por el mismo rasero, es decir, nos sigue exigiendo que seamos partidos de Estados serios y responsables por si queremos gobernar. Y a otros, todo el campo es orégano. Pueden decir tonterías, total, si da igual. El otro, bueno, si como no va a llegar, no, hombre, no, es que todos tenemos que tener el mismo listón. Y es verdaderamente, genera una impotencia enorme ver cómo a muchos se les consiente y a los que tenemos, digamos, opciones auténticas de tener la responsabilidad, se nos pone el listón enormemente difícil siempre. La agilidad en infraestructuras, aquí no me voy a extender porque el consejero de Fomento, la verdad es que tiene muchas cosas que va a ir gestionando y avanzando y anunciando buenas, pero hay que resolver cosas por estar aquí que se van a agilizar bien, ¿no? Por ejemplo, todas las líneas del AVE, ya está bastante avanzado con el Estado que, aunque se hagan estudios singulares de las entradas en Toledo y en concreto en Talavera, no se paralice el proyecto como tal del resto, para que no haya más retrasos después de cuando suprimieron el proyecto en la época del presidente Rajoy, que anularon el proyecto y quitaron el dinero. Y aquí estamos todavía esperando, obviamente, ahora que hay dinero que va a tirar para adelante. Sinceramente, lo que no podemos es perder más tiempo. Y, como decía, tenemos un planteamiento que me preocupa, que es el del populismo fiscal. De verdad, creo que en España es muy difícil que nos tomemos en serio, y esto va para todos, nos tomemos muy en serio que no se puede frivolizar con las cosas de comer. Que no digo yo que haya que poner más impuestos, nosotros de hecho se los hemos reducido a más de 200.000 familias en la región con la ley de despoblamiento y además con mucha eficacia. Creo que está funcionando muy bien. Bueno, se trata de hablar a quién se le sube, a quién se le baja y para qué lo quieres. Esa es la explicación que tiene que haber detrás de los impuestos. ¿Para qué son?
Y eso no se da. Aquí literalmente la gente juega de una manera ficticia y créanme que es muy difícil porque luego vienen los recortes, ¿no? Luego vienen los despidos, luego vienen los lamentos, pero hay que jugar a un equilibrio sincero que es en el que nos movemos. No quiero... Primero porque no tengo cuerpo para ningún maillot, ni rojo ni amarillo. O sea, yo camiseta me cuesta cada día más. No sé si ya voy por la L y no sé si la cosa no se va a complicar. Pero, por tanto, las camisetas no son mi fuerte. Pero bueno, que si tengo que ponerme una, prefiero el premio de la regularidad. El de la normalidad, el de la estabilidad. Con ese me quedo. Muchísimas gracias. Mientras recupera un poco el aliento el presidente, voy a pedir a la gente de FEDEPAR que está en este desayuno, a los presidentes de asociaciones y las presidentas y a los profesionales que os pongáis en pie porque creo que os merecéis un aplauso. No es muy ortodoxo, pero me gustaría que al menos les pusiéramos rostro. Muchas gracias. La verdad que decía que, aparte de esos servicios que dan tantas asociaciones, tienen protocolos perfectamente estandarizados en gestión, en formación de profesionales, en invitar e intercambios a expertos. Creo que son una federación modelo. Seguid adelante con vuestro trabajo. No os he dicho antes, pero yo creo que los habituales, lo sabéis, para los que venís por primera vez, este teléfono que tenemos aquí, 662-340-229, es para hacer preguntas. Es un teléfono de la redacción, es un teléfono que no tiene agenda de contactos, así que el que quiera permanecer anónimo con su pregunta no va a quedar registrado el contacto y además luego las borramos. Si alguien quiere que haga una pregunta al presidente en su nombre, pues que la firme y yo se la hago. Vamos a ver cómo me manejo aquí con los papeles y los dos teléfonos. Pero tú siéntate si quieres. Yo me siento. Es más a gusto. Tenemos también a dos alumnos. Voy a hacer una pregunta, David, y entramos con los alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Están siguiendo este desayuno. Admiro esta generación de jóvenes, presidente. ¿Sabes por qué? Porque no tienen complejos. Y nosotros, nuestra generación, creció con complejos, porque nos parecía que el que no triunfaba en Madrid, pues es que era un mediocre. Es que nosotros estábamos en esa generación delicada que estaba... sabías que ya se podían hacer muchas cosas, pero que todavía el contexto cultural no te las ponía fácil, ¿no? Y ahora para ellos triunfar es hacer lo que quieren hacer, sea donde sea, en Retuerta, en Australia, en Toledo o en Madrid. Pues me ha dicho Juan Ignacio de Mesa que ha estado hablando con chavales bueno, no solo él, sino la organización de 13 y 14 años y que esa generación, o sea, no la de ahora, que viene todavía con más fuerza y con más ideas, lo cual es muy... Sin complejos, hay que incorporarlos. Pues tenemos a Héctor Mateos, que va a entrar después de mi pregunta, con una pregunta, ya verás cómo pregunta. Pregunto yo, David, y luego vais vosotros. Has dibujado un escenario económico favorable, con creación de empleo, con crecimiento de la actividad turística, que además es una actividad muy transversal territorialmente, que genera ingresos paralelamente en más sectores en todos los territorios. Pero el contexto internacional es de mucha incertidumbre. Primero has dicho, hay un enemigo de todo esto, que es la política. Pues la política está a la orden del día y a punto de elecciones en toda España, generales a final de año, autonómicas dentro de un año. Hay una guerra que está entorpeciendo las relaciones comerciales, que está generando una crisis absoluta de suministros, de precios. Ayer, por ejemplo, el secretario general de UGT pronosticaba un otoño caliente porque van a pedir que los salarios se equiparen a la inflación. Me mira Ángel Nicolás diciendo, Ángel mío. Ángel Nicolás no dio ayer una rueda de prensa, pero seguro que también piensa que puede haber un otoño caliente porque las empresas tienen muchas dificultades y no creo que resulte nada fácil. No hay que gastar más combustible necesario. Hago esta introducción también teniendo en cuenta tus datos para saber qué previsión, qué escenario maneja el Gobierno. ¿Qué puede pasar en economía con los problemas que hay hoy planteados de precios, de inflación, de problemas de suministro? Imagino que la Junta también está notando el encarecimiento de las obras. ¿Ha sido voluntad
vuestra seguir adelante con todas ellas y no pararlas para evitar el encarecimiento. ¿Va a seguir eso así? ¿Sobre qué escenario tenemos que prepararnos? Bueno, yo creo que hay que desgranar las cosas. Parto de la base de que todo el mundo está de acuerdo en que la situación es fea, pero creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que hay un aroma de provisionalidad a la crisis, de que esto no puede durar mucho. Por tanto, iremos perdiendo esperanza y perspectiva en la medida en que veamos que seguimos sobre todo con el tema de Ucrania, ¿no? Porque realmente la crisis del COVID la hemos superado desde el punto de vista socioeconómico claramente. Y es con mucha diferencia la más grave que se puede tener, ¿eh? La más grave. Por muchas razones, porque además no ha dejado a nadie indiferente. En otras crisis muchos incluso pueden estar ganando dinero, con las oportunidades, que esto pasa. Por tanto, yo, ¿qué creo? Que estamos todo el mundo, y los analistas económicos también, y nosotros, en la perspectiva de que ahora estamos atravesando una crisis sobre crisis. La peor desde el punto de vista del engranaje político fue la crisis financiera del 2007, porque esa se exportó a la política y se descuajeringó la política. Es decir, se puso patas arriba en España y en buena parte del mundo. Muchos de los fenómenos populistas, de la falta de estabilidad, se originó en el mundo y en España de una manera muy evidente a raíz de la crisis financiera del 2007. Esta es la que lo reventó. ¿Qué sucede? Que de esa crisis en buena medida nos hemos ido superando, pero ahora hay que superar la consecuencia política de esa crisis, porque si no, el desbarajuste político, ¿no? La falta de que apostemos, es que se han dedicado a decir muchas tonterías en el mundo, no solo en España, de que la gente tenía que casi ser ministro el que saliera del instituto, que no valían los que llevaban mucho tiempo aguantando, que la experiencia no computaba, que ya está bien de los que... Es que mucha demagogia barata, mucha demagogia barata. Y esto, sinceramente, yo creo que es peligroso. Es que yo me acuerdo de que a mí me pedían a algunos de Podemos que es que el presidente no puede tener un teléfono móvil. Digo, hombre, lo que no puedes hacer es romperlo a martillazos, si dices alguna tontería, ni los discos duros, pero ¿cómo no vamos a tener móvil? ¿Y con quién hablo? Pero es que ese tipo de tonterías se han dicho. Y además, a coro, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Ese desbarajuste político creo que se está corrigiendo, pero tiene que concretarse en planteamiento de razonable estabilidad, ¿eh? Porque si no, sinceramente, pues afectará también a las soluciones políticas. Por ejemplo, hoy hay más orden en Europa y en la Comisión Europea que hubo en el pasado, y eso está ayudando. Buena parte de nuestra confianza está en que en Europa están haciendo las cosas mucho mejor que hace 8 años. Pero si pusiéramos a gente, si en Europa estuviera gente con 2 dedos de frente, o populistas baratos también, tendríamos un enorme problema, en este país. Y en todos. ¿Cómo lo veo? Yo creo que todavía estamos en ese espacio en el que deseamos que la situación se corrija sin saber cómo. Pero, insisto, a pesar de los problemas que hay, que probablemente pueden ser peores en el abastecimiento de grano y de materias primas que en los combustibles, lo que se va a producir es una consecuencia indirecta evidente, y es que se va a pegar un acelerón a todo lo que tiene que ver con lo eléctrico, una cosa bárbara, ¿no? Pero yo tengo razonable confianza, y además es que independientemente de todo, yo no estoy hablando solo de cómo le vaya a España. A Castilla-La Mancha no le va a ir bien si le va mal al país, esto va de suyo. Pero en esos márgenes en el que no todo el mundo tiene por qué ir al mismo ritmo, nosotros desde hace unos años estamos yendo por encima, en conjunto, por encima de la media nacional. Por tanto, estamos arañando. Y tengo motivos suficientes para pensar que se da un clima social, económico, político en la región como para seguir creciendo y sorprendiendo de alguna manera. Creo que va a ser una región que sorprenda mucho en los próximos años. Vamos adelante, tenemos la llamada Héctor Mateos. Buenos días desde la Facultad de Comunicación de Castilla-La Mancha, futuro periodista. Adelante, Héctor, con tu pregunta. Buenos días, presidente. Buenos días. El Partido Popular no deja de instarle a bajar los impuestos para ayudar a las empresas, imitando el modelo de fiscalidad de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se podría incentivar el emprendimiento para pymes y autónomos en nuestra región sin recurrir al dumping fiscal? Muchas gracias. Sí.
Bueno, me he estado de alguna manera refiriendo a estos argumentos que son básicamente casi el cajón desastre en el que cabe todo cuando no se tiene nada que aportar, ¿no? No se habla con seriedad de los impuestos. Y además es que hay gente que no sabe hablar de seriedad. Hay políticos en España, políticos y políticas, que que vamos, que sinceramente no se puede esperar que digan nada, ni siquiera real, sincero. No, y molesta porque hay que ser serio. El sistema fiscal de las autonomías afecta muy poquito a la actividad económica. O sea, es que no tiene... otra cosa es el Estado. Otra cosa es el Estado. Pero nosotros tenemos muy poco margen. Y aquí escucho planteamientos. El Partido Popular, no es por nada, pero no tiene ninguna legitimidad para hablar de impuestos. Ninguna. Ni siquiera su portavoz. Mire que no doy fuerte porque no quiero apretar mucho. Pero es que de verdad, es que quien ha estado siendo alcalde y doblando sus tasas, o quien ha aplaudido a Cospedal, que vino diciendo que iba a bajar todos los impuestos y subió 2 veces la gasolina, 2 veces el céntimo sanitario, subió todas las tasas, incluso a los discapacitados, que les impedía ir a hacerse la revisión, y cuando se la decían, cobrarle una tasa, que a mí me da una vergüenza verdaderamente espantosa. Es que no tienen credibilidad ninguna, vamos, el que se lo quiera creer es porque obviamente pues lo tiene todo hecho, pero es que no tiene lógica. Nosotros, insisto, tenemos la presión fiscal de las más bajas de España. Acabamos incluso de tomar medidas muy selectivas y muy claras para mucha gente donde creemos que hay que actuar. Y al mismo tiempo estar diciendo que no vamos a querer ingresar y pedirle dinero a los demás, al Estado, eso es mucha cara. Eso simplemente es mucha cara. Así no se arreglan los temas, no es seriedad. Si es que hay que volver a una cierta seriedad. Insisto, nosotros estamos dispuestos a hacer un planteamiento distinto con sucesiones, porque son ingresos muy pequeños para la Administración y con los que encima se está planteando una demagogia que no nos gusta. Pero pedimos que intervenga primero el Estado para poner orden, que es su papel. El Estado tiene que armonizar los desvaríos colectivos de las comunidades autónomas. Ese es el papel al que no pueden renunciar. Y fíjense que lo decimos desde aquí, tirando piedras contra nuestro tejado, pero es que nos perjudica el hecho de que al final todo se politice en extremo en España. No veo un problema. El otro día el Partido Popular de aquí me parece que ha hecho una propuesta que ha dicho que pongamos los impuestos que ha puesto Feijóo, que puso Feijóo. Bueno, lo que tienen que saber es que Feijóo tenía, buen amigo, como bien saben, y creo que además, sinceramente, está en un momento muy en racha. Alberto tenía los impuestos autonómicos mucho más altos que los de Castilla-La Mancha. Y lo que terminó haciendo es ponerlos ni siquiera a nuestro nivel. Con lo cual, cuando se le está diciendo a la gente que se quiere la propuesta de lo que han hecho en Galicia, pues tienen que saber que la mitad de la gente no notaría nada, ni 0 céntimos. Y la otra mitad oscila el impulso, el empuje para la economía, para que esto despegue, entre 0,80 céntimos y 1,20 €. Esa es la propuesta, pero por favor, si es que me da esta vergüenza decirlo, yo creo que ya. Hombre, puestos a hacer demagogia, mejor que la hagan ya pues bajando más, porque claro, bajar 1 € a la gente y encima decir que están quedando bien me parece muy barato. Ya puestos que digan que van a quitar los impuestos, que es más fácil. Quitemos los impuestos. Eso sí, que luego no vengan diciendo que subamos el sueldo de los diputados. Hablando de impuestos, de medidas de estabilidad política, hago esta pregunta y vamos después con David Engenios. Refiriendo al problema de la estabilidad económica y social, ha dicho el presidente, para Castilla-La Mancha viene de la política. Podemos mirar alrededor, tenemos unos vecinos que ya han pasado por elecciones, ya sabemos lo que ha pasado en Madrid, ya sabemos lo que ha pasado en Castilla y León. Las previsiones en Andalucía es que Vox crezca, ya veremos con qué nivel de penetración y si al final eso acaba en un gobierno de coalición. ¿Qué vecino le preocupa más y con qué vecino se lleva mejor? Bueno, no me preocupan. Las políticas que hacen y el escenario. No especialmente. Nosotros tenemos una ventaja que aprovecho ahora para también comentárselas como un elemento potencial de perspectiva que nos mantiene una diferencia. Nuestra posición y ser una región tan grande, estamos en medio de todos los ejes de crecimiento posibles. A nosotros nos viene bien el eje central, nos viene bien el eje atlántico y nos viene bien el eje mediterráneo. Y por tanto, estamos en las mejores condiciones para
aprovechar todo. Nosotros tenemos como tres mástiles con velas. Tenemos más velas que ninguno porque hay quien realmente depende. Por ejemplo, toda la cornisa cantábrica está en un escenario mucho más complejo. Nosotros podemos. Nos beneficia mucho el enorme crecimiento que lleva teniendo más de 30 años Madrid. Es más, hoy Madrid incluso nos necesita en muchos aspectos porque si no, no puede haber ni suministro eléctrico. Es una cosa elemental. Nosotros, no cabe ni molinos no van a haber y no pueden poner tampoco placas. Es evidente que los suministros somos nosotros y si aquí nos quisiéramos poner a ver chales, fíjese lo que daría para hacer demagogia. Aquí no se pone una sola línea, que encima hay algunos alcaldes con mucha razón que están diciendo que lo que no les pueden es romper su término municipal para ir a abastecer a otros. Bueno, en el fondo, nosotros tenemos muchas velas despegadas y nos beneficia muy bien el crecimiento también del arco mediterráneo. Valencia en la Comunidad Valenciana ha cogido en estos años pues seguramente más del 40% de todas las empresas que se han salido de Cataluña, que han sido muchas, ¿eh? Y sigue. Nosotros también, una. Y Madrid muchas. Madrid, para que se haga una idea, Madrid tiene el 75% de la domiciliación fiscal empresarial del país. Por eso no se pueden echar cuentas como hace la gente. Esto estoy contando, es que no tiene sentido ninguno. No tiene sentido. Y esos pagan en Madrid con tributos estatales. Por tanto, hay mucha falacia en esto. Pero, no sé, yo creo que tenemos una perspectiva muy positiva, sinceramente, en el conjunto del país. Tengan en cuenta que nosotros con el COVID España bajó tanto, cayó tanto, que en realidad es casi muy difícil no subir ahora. Estamos todavía en el efecto rebote de lo que ha sido el COVID. Y eso va afortunadamente a traducirse en más empleo que en otras épocas históricas. Se está creando empleo porque estamos creciendo al 4%, no ya digo el 8 ni el 4%. Pero es que en España siempre se ha planteado que a partir del 1,5 se crea empleo. Y yo creo que sinceramente empieza a haber en ese sentido muchas oportunidades. Como además está bajando y mucho la llegada de migrantes desde hace unos años, y como la natalidad es ninguna prácticamente, sinceramente, apretones en el mercado de trabajo, en el medio plazo no va a haber tantos. Lo que va a haber es más bien problemas para tener personal en muchos sitios. Es que si nos dicen que hemos salido de la crisis del COVID con un 35% de la gente de hostelería que no ha querido renovar contrato, que no ha querido plantearse y que tengamos problemas vamos, es muy difícil encontrar un fontanero o pedir que te hagan un tabique en casa. Eso explica que este país en ese sentido es muy contradictorio, ¿eh? Nos falta personal para muchas cosas y evidentemente hay que hacer un esfuerzo inmenso. Educación lo está planteando ahora, creo que sinceramente con mucho acierto, que es en toda la formación profesional, que se ha doblado ya en esta región y que va a contar. Ayer mismo me parece que aprobamos el Centro Integrado de Formación aquí en Toledo y también en Guadalajara. Todas las capitales van a tener y algunas ciudades importantes también van a contar con este modelo que es absolutamente espectacular comparado con la formación profesional a la que estábamos acostumbrados, ¿no? David Engenios, adelante con tu pregunta, paisano, talaverano. Buenos días, señor presidente. Buenos Un días. placer participar en este desayuno informativo. Mi pregunta está relacionada con mi ciudad, con Talavera. Sí. Su gobierno está comprometido en un principio con el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad. Su consejero de Fomento confirmó que van a respaldar la manifestación por el soterramiento que se celebrará el día 12. Sin embargo, recientemente la senadora socialista Montserrat Muro se abstuvo a la hora de posibilitar el soterramiento. Algo muy parecido pasó con Diana López, que votó en contra en las Cortes. ¿Podría aclararnos la postura de la Junta? Muchas gracias. Bueno, el AVE es una infraestructura que hace el Estado y, por tanto, que no hacen las comunidades autónomas. Podemos tener una posición o no tenerla. En realidad, el planteamiento del compromiso del soterramiento desde el punto de vista financiero se lo cargó el Partido Popular de Talavera en el mismo momento en que anuló el proyecto y con él el protocolo que se firmó en su día. Y el proyecto del que se está hablando ahora no tiene nada que ver con el que había entonces, ni hay desarrollos urbanísticos paralelos que iban a financiar la obra. ¿Eso quiere decir que no va a haber soterramiento? No. Acabo de decir esta mañana que precisamente nosotros estamos insistiendo al Ministerio en dos cosas, una en Talavera y otra en Talavera. El resto de las líneas no tiene por qué tener dificultades, ya ni siquiera ambientales, están muy despejadas. Con lo cual, el planteamiento es,
vamos a llegar al mejor proyecto, al que sea mejor en Talavera de la Reina, poniendo oído y escuchando y atendiendo la posición sobre el soterramiento. Aunque el proyecto sea distinto y aunque los que más chillan son los que se cargaron el proyecto, el presupuesto, anularon los informes de impacto ambiental y además se cargaron el protocolo firmado con la comunidad autónoma. Es que es llamativa la demagogia y la falacia que hay. Respecto a los diputados y senadores que votan en Madrid, tienen que votar lo que les manda el jefe de allí siempre, porque si no dejan de ser diputados y senadores. Esto está así planteado. Esto no pasa como en Inglaterra, donde los diputados pueden echar incluso al presidente, aunque no se han atrevido del todo. Pero aquí, de momento no preveo muchos cambios en ningún partido, ¿eh? En ningún partido. Esto va por barrios. ¿Le gustaría que fuera distinto? ¿Que la disciplina de voto no pesara por encima de la libertad de conciencia, de poder aprobar lo que tu territorio te pide y aquello en lo que crees? Bueno, habría que cambiar mucho el modelo. Y este modelo es un modelo que a un país complicado como el nuestro tampoco... O sea, yo no hago demagogia con el tema de los partidos políticos. Los partidos políticos son... Si alguien se inventa otro modelo, bien. Pero eso de los círculos o los movimientos o las plataformas, eso no arregla nada. Eso es... Aquí hay muchos partidos que han nacido con complejo de cohete, ¿no? Que mientras se han disparado todo el mundo mira y dice, qué maravilla, y demás. Incluso luego explotan y dan color. Pero ya saben los que contratan fuegos artificiales, que los cohetes caen, ¿eh? Y a veces hasta te dan con la varilla en el ojo. No tiene vuelta, ya tenemos varios, pero si aquí hay partidos que han nacido para enseñar a España lo que tiene que hacer y no han durado 7 años. Hay varias... y algunos han cambiado 3 veces de nombre. Y a otros les va a pasar lo mismo. Por tanto, quien tiene andamios ahora mismo en España es el PSOE y el PP. Y eso hay que protegerlo también, ¿eh? Y los partidos tienen que tener su capacidad de vertebrar la voluntad nacional. Esto sin duda ninguna, porque entonces acabaríamos con la capacidad de que se hable del conjunto de España. Y en España no es nada, pero al gobierno de España le toca tomar decisiones que a veces suponen contradicción de intereses. Claro, no es lo mismo hacer el AVE por un lado que hacerlo por otro. No es lo mismo hacer la A43 por Almadén, como nosotros exigimos, por Tollano y Almadén, que hacerla por donde votan los del PP de Ciudad Real, que es precisamente por donde no quieren allí. Votan porque se lo dicen en Madrid. Voy a hacer algunas preguntas temáticas más antes de hablar de elecciones y despedirnos. Muchas tienen que ver con la guerra de Ucrania, con la energía. Leo esta textualmente, que resume un poco lo que plantean otras. Debido a la situación derivada de la guerra de Ucrania, la UE apuesta de forma decidida y acelerada por una fuerte autonomía e independencia energética. España, también Portugal y la Comunidad de Castilla-La Mancha tienen una posición privilegiada para aprovechar esta oportunidad única e histórica de convertirnos en generadores y exportadores de energía eléctrica, hidrógeno, amoníaco, fertilizantes para el resto de Europa. Este Gobierno ha apoyado esa expansión de las energías renovables, pero la situación actual precisa que dicho liderazgo priorice la agilidad, la coordinación e incluso la innovación a efectos regulatorios que permitan aprovechar esta oportunidad. ¿Cuál es el punto de vista del presidente? Bueno, a nosotros lo que está pasando ahora, en realidad, por eso decía que como esta es una región que lleva tantos años haciendo de la necesidad virtud, a nosotros no voy a presumir de esto, pero digo que otros, todo lo que está pasando les pilla en precario, les pilla sin ropa, para entendernos, no quiero... A nosotros es que nos pilla en marcha. Es decir, es que cuando la gente dice, ahora hay que ponerse a hacer placas, y hay que hacer... Pero si es que aquí llevamos ya 30 años, algunos lo saben muy bien, 30 años apostando por las energías. ¿Por qué es mejor para España, y particularmente para una tierra como la nuestra, el no tener dependencia de otros? Por 2 motivos. Primero, porque evidentemente estás expuesto a que la competitividad de tu país dependa de otros. Y el 20 y tantos % de la competitividad económica de un país depende de la energía. Y probablemente con lo que está pasando, más aún. Por tanto, la soberanía energética es importante para cualquier país. No estar vendido o no estar teniendo que hacer cábalas diplomáticas con un país y con otro y estar bailando el chotis, como estamos haciendo para que nos llegue el gas o nos llegue el petróleo. Eso sinceramente, es malo por sí mismo. Pero es que además, como no tenemos materias primas, yo creo que van a tener los grandes... ¿Quién tiene más problemas a largo plazo? ¿El que lleva 50 años creciendo galácticamente
solo a base de petróleo, que sabe que en 50 años no va a consumirse, o los que no hemos estado todos los días pagando el petróleo, pero no tenemos otra oportunidad, y ahora, sin embargo, vamos a poder tener la libertad y de competir con una autoenergía. Miren las cosas con perspectiva. ¿Por qué se creen que todos los países, los más occidentalizados sobre todo, los Emiratos Árabes Unidos, por qué todos los países, el acuerdo que firmó el otro día el gobierno con Qatar es más importante de lo que parece? Porque tienen muchísimo dinero acumulado y tienen necesidad imperiosa de diversificarlo en elementos estratégicos e importantes que les permitan seguir tirando cuando el petróleo no vaya. Es tan sencillo y tan complejo como eso al mismo tiempo. Pero nosotros, que como no tenemos materia prima, el sol no se nos había ocurrido que podía dar electricidad y ahora aquí, en esta tierra, ya solo con eso nos podíamos autoabastecer, con una muy buena calidad del sol además. Por tanto, sí, hay que acelerar los proyectos. Nosotros fuimos los promotores, el consejero de Desarrollo Sostenible lo sabe, fuimos los promotores para que en España se le diera un tajo a la legislación de urgencia, y en la conferencia de La Palma de presidentes autonómicos con el gobierno, con el presidente del gobierno, llegamos a un acuerdo que se ha cumplido, y el Estado ha pegado un rebajón enorme a todos los trámites. Y a ese rebajón burocrático nosotros le hemos dado otra segunda vuelta de tuerca. Ahora, también es verdad que la ley tiene que estar prevenida del oportunismo y de todo vale, que también hay gente que se acerca a la Administración diciendo es tan importante la energía y te quiere colocar, vamos, como se descuiden nos colocan placas en la catedral, ¿sabes? Quería preguntar qué actuaciones se tienen previstas para dar un impulso al plan Dignifica. Después de 5 años y un texto excelente, hay que darle un impulso. Sí, sin duda ninguna. No solo. Hay quien dice que los planes que hacemos son humo, que no merecen la pena. Miren, lo peor que le puede pasar a un pueblo, a una sociedad, es no tener estrategia. Puede ser mala, pero solo se puede rectificar y cambiar y mejorar cuando se tiene. Por eso nos hemos esforzado en establecer planes en casi todos los ámbitos de la gestión del Gobierno. En casi todos los ámbitos. Tenemos mayoría absoluta. Podríamos estar planteando, ir tirando sin necesidad de tener que someternos a nuestro propio listón. O sea, alguien tiene que pensar, ¿por qué Paje se pone el listón de tener que hacer en tal año tal cosa si realmente nadie te lo va a apretar? Bueno, pues yo creo que es un ejercicio de responsabilidad. Planificar y darle publicidad y transparencia a nuestros propios retos y al mismo tiempo hacerlo de forma pactada. Para mí es un placer enorme, de verdad, un gusto, poder llegar a acuerdos, primero porque es posible hacerlo con gente, con interlocutores como el presidente de los empresarios, como los responsables de los sindicatos, de los dos mayoritarios, pero en conjunto lo puedo decir de muchos otros, pero es un placer, porque es que, aparte de que somos un ejemplo de lo que está pasando, muy contrario a lo que está pasando en España, es que realmente no son acuerdos para salir del paso, es que son acuerdos minuciosos, detallistas, que se siguen, que las organizaciones siguen y vigilan y que nosotros planteamos. Y mi experiencia es muy positiva, ponernos listón, ponernos retos. Si es que el que no se los pone no los consigue nunca. Y que sean públicos para que tengan vigencia en la democracia y que la gente los pueda reclamar. Y ese es un plan que evidentemente está en nuestro corazón. Como último responsable del urbanismo regional, ¿qué le parece el avance del POM de la ciudad de Toledo que acaba de publicarse vía web? Bueno, yo precisamente, como soy responsable de urbanismo, no puedo opinar. Es que estaría prejuzgando una decisión, de manera que no voy a opinar, Pero vamos, para que nos entendamos, todo lo que pasa en la ciudad de Toledo, en Talavera y en el urbanismo en general en la región, tiene que ser consecuencia de un planteamiento de colaboración entre la administración local y la autonómica. Y por tanto no va a haber nunca un problema de fondo. Podría haberlos de trámite, pero no de fondo. En ningún caso, porque evidentemente estamos hablando de algo que marca un escenario de medio y largo plazo. Fíjense que yo soy un poco crítico con el tema de los planes de ordenación, pasa que nosotros no los hemos podido cambiar radicalmente, aquí hay gente que sabe mucho de este tema, porque la legislación del Estado nos encorseta, pero lo que no puede ser es estar años y años haciendo una foto de un sitio, de un pueblo, de una ciudad, definiendo lo que quieres, que cuando terminas de hacer la foto y aprobarla ya se quieren otras cosas o se necesitan otras. O te han pasado 3 crisis de por medio. Pero no lo digo por el Ayuntamiento de Toledo, lo digo por todos. Exigimos demasiadas cosas, o sea, demasiado
demasiada precisión a la gente para que planifique hasta el último detalle de lo que tiene que pasar en los próximos 15 años, que nos tiramos 15 años tramitándolo. Entonces, es un absurdo. Habría que ir a planteamientos, además, por fases. Yo, por ejemplo, los planes de ordenación, pero es una idea personal que no podemos llevar a la práctica y, por tanto, no voy a decir algo que no puedo hacer porque depende de la ley del Estado. Pero si pudiéramos influir en el Estado, como, por cierto, estamos haciendo con algunas normas, esto está cada día más cerca de concretarse soluciones al problema que tenemos con los ocupas por parte, y Bolaños se lo está tomando muy en serio, y tenemos reuniones muy avanzadas. Bueno, vamos a ver lo que saquemos en positivo por España, ¿no? Y para España, lo que podamos contribuir en vez de solo crear ruido. Pero y aquí le digo lo mismo. Yo lo que plantearía son escenarios distintos. En una ciudad lo lógico es hacer un plan a 10 años, pero lo lógico es que según estás haciendo el plan de 10 años ya estés enseñando también la segunda corona de crecimiento a 20 o a 30. Es importante, porque además de esa manera impides la especulación e impides los problemas. Cuando ya dejas claro con todo el mundo, oye, por aquí va a crecer la ciudad en condiciones. Entonces, los planes urbanísticos hay que hacerlos a muy largo plazo, aunque sea por fases de crecimiento. Fases que luego no se cambien, claro, que no se modifiquen. Esta es la clave. Tengan en cuenta que Toledo está en un problema urbanístico muy serio porque se incumplió un simple trámite de consulta ciudadana en la época del alcalde Molina. Y ha estado arrastrado el problema del urbanismo hasta que hubo sentencia definitiva y ahora, pues unos años diseñando. Por tanto, a este avance lo que le tiene que seguir luego es un documento. Y por tanto yo no puedo opinar porque estaría prejuzgando. Pero ya le digo que en este sentido, que todo el mundo tenga muy claro que lo que hagamos será de forma conjunta, porque cada ayuntamiento dirige su ciudad, pero es que yo soy el presidente de todas y por tanto no voy a ser indiferente a lo que pase. ¿Por qué me preguntan a mí por el enterramiento del soterramiento del AVE en Talavera? Es una competencia del Estado, clarísima, pero en un momento determinado la comunidad autónoma y el ayuntamiento, aquí está quien lo hizo con mucho acierto, diseñó ambiciosamente un proyecto en el que nos implicamos todos. Y yo, por supuesto, no solo no estoy en contra del soterramiento, sino que si tenemos un acuerdo bueno con el Estado y entre todos, seguramente podemos conseguir lo que nos propongamos. Lo que sí tengo muy claro es que el defecto que tenía el primer proyecto, para algo sirve, el gran defecto que tenía el primer proyecto del AVE en toda España, ahora se está corrigiendo bien, y es que ya contempla mercancías. Y eso lo he comentado en alguna vez, que hay que tener en cuenta que no solo estamos hablando de pasajeros, estamos hablando de mercancías, y también de mercancías peligrosas, que con el tiempo se van a ir desarrollando más. Por tanto, hay que tener esa perspectiva. Pero no solo no vamos a oponernos, sino que estamos dispuestos a ayudar en todo. Y con el Estado, y además con el Ministerio de Fomento, tengo que decir, con esta ministra, estamos consiguiendo muchas cosas. Muchas no se saben, pero muchas. Una pregunta... Va a haber un acuerdo, ya lo hay, para el desdoblamiento de la entrada de Talavera. Habrá un acuerdo también que lo queremos cerrar para un problema puntual también importante en Sesenia, y se está consiguiendo también un acuerdo con ellos. Hay una interlocución muy sincera. Por ejemplo, el diseño que tiene que ver con la circunvalación de Toledo y con incluso los problemas que hay en relación con el barrio del Polígono, no solo por el hospital, obviamente, porque tiene que ver con muchas cosas, requerirá infraestructuras nuevas y nosotros también estamos dispuestos a colaborar con el Estado, no hay ningún problema, ¿no? Una pregunta que va para titular. Los obispos de CLM han emitido un comunicado mostrando su preocupación por la aprobación de la ley LGTBI. Como católico confeso, ¿se encuentra cómodo con este tipo de leyes o la aprobación de la ley del aborto? Bueno, yo creo que los obispos hacen lo que tienen que hacer. Son ámbitos de decisión distinta. Pero, como comprenderán, nosotros es que no negamos la realidad LGTBI. Y esa realidad existe. Yo no digo la que quisieran que existiera, pero existe. Y, por tanto, toda realidad de convivencia en un país tiene que tener una norma. ¿Qué hemos hecho aquí a diferencia de los demás? Pues llegar a un acuerdo. Si es que es la única ley aprobada por todos los partidos. Digo yo que cuando se consigue un consenso con el PP, hombre, con Vox no están, pero tampoco esperaría, porque como hacen demagogia con esto, hasta que tengan 4 o 5 candidatos del ámbito del LGTBI, que no está quitado, evidentemente. Bueno, pues
La realidad es la que es. Y yo creo que hay un consenso con todas las organizaciones y hay un consenso político cerrado. Ciudadanos, Partido Popular y PSOE. Yo creo que eso pone muy de manifiesto que aquí se han hecho las cosas con mucho tacto para que se combinen equilibradamente todas las sensaciones. Pero los obispos hacen bien, les preocupa. ¿Cómo no les va a preocupar? Pero les preocupa más que haya leyes que regulan un fenómeno, un espacio vital, el espacio vital. El espacio vital. Evidentemente, yo lo que no voy a hacer son cartas diciendo lo que me preocupa en este sentido de las confesiones religiosas Vamos con y de los escándalos que aparecen. De eso no lo voy a decir porque eso también me preocupa, pero no lo vamos a regular. Vamos con elecciones. Brevemente, para acabar, las preguntas que no ha dado tiempo a hacer, porque si no estaríamos aquí toda la mañana, se las remitimos y si nos las contestan, las publicamos para que todo el mundo conozca qué ha pasado con las cuestiones que eran de su interés. Primero tenemos que saber, antes de hablar de elecciones, si finalmente Emiliano García Paje va a ser el candidato del PSOE y cuándo lo va a anunciar. Fíjese que César del Río le pregunta si además lo es y gana, si luego va a querer... Ya le echaba yo de menos. Sí, bueno, pues aquí tengo varias. Sí. Y da por hecho que lo va a ser y pregunta si gana las próximas elecciones, ¿querrá seguir aún un mandato más después de la tercera legislatura? Y luego cuando salimos de aquí me dicen que son amigos. No tengo decidido nada y hablo con mucha franqueza. Además, no soy ni siquiera dueño de mis propias decisiones en este sentido, porque aquí eso lo tiene que decidir un partido. Es verdad que dirán, soy el jefe del partido aquí, pero eso ya no significa nada en el PSOE, ¿sabes? Porque solo hay uno para toda España. Los demás estamos aquí de monaguillos. Y no es broma, ¿eh? Estamos de monaguillos. De manera que hemos conseguido la unanimidad perfecta, la de uno. Por tanto, no lo sé. Es que a lo mejor no me dejan. A lo mejor no me dejan, habría que preguntar. Yo creo que no hay nadie en la sala que dude que No, aquí no hay problema. Yo digo, si es de la M30 para adentro. No digo que los de aquí le vayan a dejar o no, que no compete a la mayoría. Quiero decir que yo creo que no hay nadie que dude de que va a ser el candidato, entre otras cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo muchos en Madrid se empeñan en decir que yo soy un socialista atípico. Y es mentira. Yo soy un socialista típico. Lo que es atípico es lo otro. Es así de sencillo. Ya está. Y por tanto, pues, yo sé que... mucha gente me dice, ¿pero por qué siempre tienes que decir que no te gusta esto o lo otro? Pues porque tengo esa obligación. Primero conmigo mismo. Segundo, también por mi propia organización. Aquí hay mucha gente que se va a jugar las alcaldías y tal, que les afecta para bien o para mal muchas cosas que se deciden. Y ya está bien, yo me he criado en un ámbito político en donde se puede hablar y se tiene que hablar y opinar. ¿Por qué no? Ninguno de los que están en Madrid hubieran llegado a donde están sin haber criticado y sin haber atacado y sin haber llevado la contraria. O es que como si hubieran caído del cielo. Ninguno, en ningún partido. Aquí todo el mundo ha dado su vida. Y yo no tengo ambición ninguna nacional. Ninguna. Y lo saben, además. No hay ningún problema. Y tenemos, además, un planteamiento en las cosas que afectan a la región, sinceramente, muy útil, ¿eh? Para que yo las cosas que consigo para la región, que estamos consiguiendo muchísimas del Gobierno de España, no las busco por cariño, no las busco porque me den una palmadita a la espalda, las busco por respeto. Ya está. Y si algún ministro pues, nos tiene que dar alguna cosa para la región con tal de que yo me calle, pues me callo. Ya sabe mejor que nadie que lo típico de los socialistas típicos es asumir retos electorales cuando vienen mal dadas, sí. Y lo típico en usted especialmente, porque sí. Casi todas las elecciones a las que se ha presentado eran complicadas. César del Río, y ya dejamos en paz a César, quiere saber si le gustaría ser presidente del Gobierno de España. No sé si típico, atípico. ¿Con mayoría absoluta o sin ella? Porque claro, es que no... Yo ya estoy un poco mal acostumbrado. No lo ambiciono bajo ningún concepto. No lo ambiciono bajo ningún... Ni me siento con esa capacidad. Sinceramente. No es falsa vanidad, ni falsa humildad, ni nada. No, yo creo que hay mucha gente preparada. Es más, a mí me da la impresión de que los que vengan después tienen que ser también más jóvenes, es mi impresión.
yo ya tengo mi edad, todos los que estamos aquí, otros no, más jóvenes. O sea, aquí yo me esfuerzo en que haya mucha gente joven que oxigene mi organización porque tienen que hacerse cargo a la vuelta, ¿no? Aquí hay mucha gente con una capacidad tremenda. ¿Quién le va a contar a la madre de Tita lo que le va a terminar pasando a Tita en los próximos años? ¿Quién le iba a contar? Pero esto es importante. Cuando lideras un partido es generar expectativa y abrir puertas para que entre oxígeno, porque si no, terminas en la endogamia. Y aquí todos, hay algunos que llevamos años, no está ahora Milagros, pero Milagros y yo somos amigos desde hace muchos años, empezamos juntos y cuando nos vayamos seguramente nos iremos juntos, esto es evidente. Pero es que hay gente que tiene que venir con otro brío, ¿no? ¿Qué tal están las relaciones con la alcaldesa de Toledo? Porque sabe que en la Me Corte... tiene un poco molesto que no me ha invitado al Rocío el otro día y... Me dijo que iba a ir, pero no, y a mí, hombre, lo que pasa es que sabe que en bailar no soy capaz. No es que no me guste, es que no soy capaz. Ahí no me apaño, yo no, aparte de que... No, en serio. No me vienen bien las camisetas como... Hay que preocuparse hay que preocuparse por esa disensión interna. Ha habido batalla en Toledo, casi hay batalla en Toledo, ha habido previos de batalla en el partido en Toledo, que no es una cosa... Yo me considero amigo de Milagros Tolón. No va a llegar la sangre al río. Desde niños. Los amigos pueden discutir, también es verdad, y los hermanos, pero, por tanto hay cosas elementales, pero que no. Además es que de verdad, estamos hablando encima de Toledo, tengo tal nivel de pasión por mi ciudad, y esto me cuesta en decirlo en otros sitios, porque claro, la gente te lo castiga, es que es imposible, pero mire, es que si mañana gobierna, yo soy presidente de la Junta y gobierna un alcalde del PP aquí, o en otros sitios, no en Toledo, que yo tengo aprendidísima la lección de que el sectarismo es lo peor y que te termina echando a la gente cuando huele que la liebre que llevas es estrictamente electoral. No digo que no tengas que perder de vista, lógicamente, la confianza de la gente. Por tanto, yo intentaremos buscar la cordialidad institucional. Hay muchos alcaldes del PP que saben esto porque me entiendo con ellos perfectamente. Y hemos tenido circuitos. Tenemos una alcaldesa de Ciudadanos hoy como consecuencia de un pacto en Ciudad Real. ¿Puedes decir perfectamente si hemos virado en 2 años que ha cambiado, si hemos girado 1 milímetro la estrategia con Ciudad Real? Nada, al revés. O en Albacete, que ha pasado al revés. No tiene por qué haber ningún tipo de problema, pero en este caso, además, se suma una experiencia personal, conocimiento personal y creo que amistad de hace muchos años. Llevamos muchos años. Hace una semana el Partido Socialista dio a conocer una encuesta propia que pronosticaba que el Partido Socialista tendría 17 escaños en las próximas elecciones, por lo tanto, mayoría absoluta, 12 el PP, 2 más que tiene en la actualidad, y 4 Vox, que son los que tiene Ciudadanos. Luego el Partido Popular sacó otra al día siguiente, que dijo que era suya, y que decía que el Partido Socialista tendría 16 escaños, el Partido Popular 14, más 3 de Vox, 17, mayoría absoluta para ese supuesto gobierno de coalición. ¿Qué le dice la calle? ¿Qué le dice a su pulso que va a pasar el domingo último de mayo del año que viene? Y si quiere yo le dejo un papel, me pone un resultado y lo abrimos dentro de un año. No. Eso es tentar. Eso significaría que ya le estoy contestando a la otra pregunta que me ha hecho. Y vamos a ver. Las encuestas, el 90% no sirven para reflejar lo que piensa la gente. Y si supieran algunos cómo se hacen, menos. Pero más para orientar lo que tiene que pensar la gente. Por tanto, hay que estar muy prevenido con la encuesta. En concreto, esta empresa que presenta el Partido Popular aquí, que es habitual, ha dado para mí un mejor resultado que nunca, porque en las últimas elecciones me parece que nos dio 12 o 14. Y mire usted. O sea, que yo creo que hay empresas que aciertan siempre en el error. ¿Qué le dice el pulso de la calle? Pero vamos, yo estoy muy tranquilo, sinceramente, pero nada relajado en ese sentido. Porque además yo no quiero ganar, o que mi partido gane, quiero ganar por el máximo posible. Es más, es que aquí el riesgo es verdad y puede existir. ¿Puede haber un gobierno PP-Vox? Sí. O sea, el que niegue esa posibilidad, de entrada, miente o se miente a sí mismo. Y en segundo lugar, tampoco ayuda, porque hay que jugar con todas las cartas, pero te puede pasar. En este caso, con un plus añadido, porque Feijóo yo creo que objetivamente va a hacer todo lo posible por no tener que pactar con vos, por lo que le conozco. No digo lo que haga, digo lo que creo que tiene en la cabeza, porque además yo haría lo mismo pues, en todos los sentidos contrarios, ¿no? Pero es que aquí se da una circunstancia que no se da en ningún sitio.
O sea, está Moreno Bonilla en elecciones escaqueándose como puede de que le digan que si necesita a vos y el otro. Que es lo lógico, que no puede decir otra cosa, solo faltaba. Porque es que el que reconozca que ya tiene que pactar está diciendo vótenme, pero lo justo, no mucho. Eso es que no tiene lógica, ¿no? Es no saber. Y por tanto, aquí es que se produce un hecho. ¿Cómo será la confianza que tengan los dirigentes del PP en esta tierra de sí mismos que ha sido aquí al revés? No han esperado ni a que se presente Vox, ni a que haya elecciones, ni que haya resultados. Ya han ido a llamar a la puerta para decir que vayan juntos. Pero, hombre, si esto es que basta con la doctrina oficial ahora mismo de su propio partido, aparte de contra el sentido común. Esto refleja un problema de fondo muy esencial, que no sé yo quién para describirlo más allá de lo que hago. Pero que puede darse esas circunstancias, sí, porque evidentemente creo que no tiene muchas opciones ni Ciudadanos ni Podemos. La versión que se presenten. No lo sé. Las encuestas generales, acabamos con esa pregunta antes de un cuestionario rápido que quiero hacerle. Las encuestas generales no hay duda. Todas dicen que hay un retroceso electoral del PSOE, un avance electoral del Partido Popular agudizado por la presidencia de Alberto Núñez Feijóo y un avance considerable de Vox y también un retroceso de Podemos y los equivalentes que pueda haber en ese lado de la izquierda. Si fuera Pedro Sánchez, al que no sé si considera un socialista típico o no, ahora si quiere me lo dice, ¿qué haría? ¿Cómo intentaría? ¿Qué tendría que hacer el PSOE para revertir esa tendencia? Primero, ¿cree que es posible revertir esa tendencia de aquí a finales de 2023, que es cuando tocan? Y segundo, ¿cuál sería su agenda? ¿Cuál sería su acción política para revertir esa tendencia? No sé, me faltan claves, obviamente, porque hay que estar muy en el papel de lo que pasa en Madrid, ¿no? Y incluso por propia salud a veces me aparto, ¿no?, de tanto barullo, pero bueno, las cosas cambian, ¿eh? En política, fíjese, ¿quién iba a decir que encuestas que le daban a Casado hace unos meses que iba a ser presidente, al final, así como el que no quiere la cosa? No sé, yo creo que se puede hacer. De todas maneras, vamos a poner un punto de razón en el asunto. Estamos atravesando muchas crisis juntas. También sería como muy raro que el que gobierne en España, que es en el final es el catalizador porque gobernamos todos en los ayuntamientos, autonomías, pero no nos entendamos. La gente entiende que la política en grueso está en Madrid, ¿no? Es así. Sería también muy raro que con las que está cayendo en España se estuviera saliendo del mapa, más allá de los errores o de los aciertos. Objetivamente hablando, estamos en un momento muy complejo, incluso para pedirle opinión a la gente de lo que piensa. Muy difícil, muy difícil. Por tanto, puedes hacer análisis por partes. Ni siquiera los resultados de las autonómicas son suficientes. Ahora, en función de lo que pasa en Andalucía, dirán, esto va a pasar en España. Ya, pero lo que quieren decir es que están olvidando lo que ha pasado en Castilla y León, que ha sido hace nada también. No. Hay microambientes ya generados en España y hay algunas cosas que evidentemente tendríamos que marcarnos como escenario. Gane luego quien gane, ¿no?, y consiga el respeto quien lo tenga que conseguir. Pero lo que sí es evidente que hay que acabar es, de una vez por todas, con el hecho de que 3 diputados, sean quien sean, pero sobre todo si lo que quieren es romper España, sean los que terminen chantajeando al resto. Esto no puede ser. Porque así no es posible hacer una política seria, ni de izquierdas ni de derechas. Que Aznar también tuvo que negociar en el Majestic con Pujol y se pusieron muchas cosas que hoy se están materializando, ¿eh? O sea, que no nos engañemos, que aquí no quiero comparar unas cosas con otras porque ahora la situación es más grave porque están al otro lado de la barrera, se han saltado la valla. Ya no, evidentemente, una cosa es ser nacionalista, aunque sea con ganas de independencia, y otra cosa ya es ser un rupturista. Y eso hay que tenerlo claro, y el que no lo tenga claro, literalmente lo pagará carísimo. Pero quitando este fenómeno, todo lo demás está dentro de la eventualidad. ¿Quién le iba a decir lo que pasaba en Portugal hace poco? Portugal, un gobierno pírrico, pírrico en el sentido de que muy sostenido, con mayorías todavía más raras que aquí, pero sin el factor independentista. Convocó, pidiendo claramente estabilidad y mayoría absoluta rotunda. Luego le preguntaré a mi padre La Porra, que siempre acierta, que está por aquí. Luego me dices, papá, sacando conclusiones. Por cierto, le conté el proyecto de papá, ahora que vienen las cosas tranquilas, vamos a crecer como periódico, vamos a salir fuera. Y le conté mis argumentos y me dijo, tira. Así que... Sí. Lo tengo todo. Muchas gracias. Los padres son sabios siempre. Acabamos. Yo creo que saben muchas cosas de ti, pero creo que algunas no, y las vamos a preguntar a modo de cuestionario rápido. El mejor día de su vida.
Bueno, el nacimiento de... es que son dos, el nacimiento de mi hija y el nacimiento de mi hijo, son dos. Yo, como soy gemelo, todos son dos. El peor. ¿El? Peor. El peor, bueno, al margen de lo personal, que son los fallecimientos de la familia, eso va de suyo. El día punta del COVID. Yo que pensé ya que con el lío que habíamos tenido en las primarias me iba a retirar con esa espina clavada, pero no ninguna peor. Y siempre cuando pensas eso llegan. Yo no se lo deseo a nadie lo mal que lo hemos pasado. Los que tenemos sentimientos, claro, hay gente a lo mejor que lo ve, pero cuando hablaba con Jesús, que básicamente casi todos los que estamos aquí, yo particularmente por él, porque además tiene una consistencia desde el punto de vista humano enorme. Pero Jesús, el día que hablábamos a las 3 o a las 4 de la mañana y me dijeron que salían 80 féretros solo del Hospital de Toledo, es que se te cae el alma. Y cuando preguntaba... Es que es un momento muy duro en la vida cuando le dices a los técnicos, a los especialistas, que además serán especialistas, pero lógicamente poco, porque estábamos ante una novedad que no se conocía. Oye, pero ¿esto cuándo para? ¿Cuándo va a haber el punto de inflexión? En un mes o mes y medio, 2 meses no se prevé nada. Claro, saber que vas a estar un mes y pico en ese nivel de mortalidad, porque ya estaba tan extendido el virus que no... Pues eso es con diferencia lo peor, no que me ha pasado, que creo que me puede pasar, lo digo con prevención, claro, porque ya, pero porque eso es que no sé, te llega a plantearte muchas cosas, humanamente, y no sé, pero bueno, prefiero sufrirlo porque significa tener entrañas que no padecerlo. Ojalá que la actitud en positivo de la mayoría de la sociedad haga que eso sea un mal recuerdo pronto. ¿A qué gana, aparte de Almus, que yo lo he dicho, a qué gana siempre y a qué pierde siempre? ¿A qué gano siempre? Bueno, siempre no se gana en todo, ¿no? Ganar en los consejos de gobierno gano. O sea, porque todo sale adelante, ¿sabes? Todo lo saco adelante. No me buscan, no se oponen. Ahí gano siempre. No, ustedes se ríen, es que yo he tenido consejos de gobierno donde no. Hemos tenido... Hombre, pero eran de Podemos. Hubo una época de Podemos. Los que se oponían, digo. De Podemos. Sí, Se te ha ido el santo al cielo. Ha dicho de vos. ¿Qué he dicho? ¿De Vox? Vox? Ah, no, de Podemos. De Podemos, bueno. Y... no, había que tener como 2 consejos. Uno formal y otro de verdad. ¿A quién está más agradecido? ¿Eh? ¿A quién está más agradecido en la vida y en la política? En la vida y en la política. Bueno, en la vida yo creo que no se puede decir otra cosa que a los padres. Y muy particularmente en mi caso, porque es un caso muy singular, a un compañero que está conmigo antes que ningún ser mortal, que es mi hermano gemelo, claro. 9 meses más. Llevamos juntos que con el resto. Sí, bueno, eso. ¿En la política? En la política hay muchísima gente, repartiría. Estoy muy agradecido, por supuesto, por toda la gente que ha apostado por mí, desde el presidente Bono, sin duda, yo que sé, muchísima gente, pero en general estoy muy agradecido a los miles y miles de políticos, sobre todo de ayuntamientos, que están siempre ahí y que hacen un trabajo muy ingrato. O sea, es un agradecimiento colectivo. Yo hace ya mucho tiempo que tengo claro que las personas decidimos mucho y cambian las cosas según quien manda, pero no deciden todo. Y quien decide todo al final es el colectivo, ¿no? Y sí, yo tengo una organización, créanme lo que les digo, que no disiente con lo que yo pienso ni digo prácticamente nada, que comparte el sentimiento y los colores de la región. Es una infantería que ya, vamos, no digo mejor lógicamente que los que están aquí sentados, pero que, vamos, tenemos una infantería extraordinaria en todos los rincones de la región. Vamos, sinceramente, es que yo creo que es la única organización que puede hablar por todos los rincones de la región. ¿Qué le hace llorar? ¿Qué le hace llorar y qué es lo que más le divierte? Bueno, me divierte conocer cosas nuevas.
Me divierte conocer cosas nuevas. Sí, conocer. No tiene por qué ser ir al extranjero, ni nada, ¿no? Siempre que tengo una enorme inquietud. Tengo ansiedad intelectual en ese sentido y para mí es una gran ventaja porque, aunque te desespera, estoy permanentemente leyendo en cualquier sitio y si puedo aprovecho en viajes, conocer cosas, me gusta. Eso me llena mucho personalmente, muchísimo. Y me ha dicho, ¿y qué me...? Lo que más le divierte y que le hace llorar. Bueno, a mí me hace llorar muchísimo y me genera mucha impotencia la injusticia personalizada. Es decir, los muchos casos que ves de gente que está pagando caro haber nacido de mala manera, haber tenido unos padres maltratadores. Es que, por ejemplo, es que no se me ocurre ni decir nada más que una barbaridad lo que haría con los violadores o con... ¿Sabes? Eso que te dejan machacar a la mujer a lo largo de toda su vida. Sí, yo, digamos, la injusticia no mundial, que esto se dice fácil, no. Digo, los casos claros que ves de gente que te encuentras por la vida, ¿no? Y dices, joder, Pero, mira, yo tuve una experiencia que me dejó... Esto iba a ser un cuestionario rápido, yo no quiero... No, pero bueno, es que con la edad uno ya va haciendo más este tipo de reflexiones. Yo me acuerdo que con menos de un año, no había cumplido un año mi hijo, acababa de tomar yo posesión de consejero, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, de Relaciones Institucionales, fíjate cómo sería el cargo. Tomamos posesión en Fuensalida y me bajé a casa. Y claro, se había quedado mi suegra con el niño chiquitín, no llegaba a un año. Y cuando llegué se estaba asfixiando, pero asfixiándose se moría. No, me lo tuve que llevar a urgencias. Hicieron ahí lo que pudieron, pero para ser sincero, hasta las 12 de la mañana del día siguiente no llegó un señor que parece que ha nacido para ser otorrinolaringólogo. O sea, que nada más mirarlo ya vio lo que decía, pero claro, le tuvieron que meter en quirófano, un niño con 8 meses, 9 meses. Es dramático ver. Pero bueno, el problema no es ese. El problema es que cuando ves eso, tuvimos una semana en la UBI infantil, perfecto, los médicos y el personal estupendo, y claro, toda la semana viendo a chavalillos con 3, 4 años con cáncer que dicen, pero ¿cómo puede tener este drama? Y teníamos en la habitación, que eran así como dobles, a una madre casi todo el tiempo con el niño en brazo, chiquitín recién nacido, de días. Aparentemente estupendo, sin problema. Y claro, ya cuando me llevé al niño para casa, no pude sortear esta inquietud. Le dije a la madre, bueno, pero usted, ¿por qué está aquí? Porque no tiene cables, no le han puesto nada. Y dice, no, pues es que mi hijo ha nacido sin glóbulos blancos y se va a morir en unos días, estamos esperando. Hostia, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que...? Son de esas cosas que te destrozan un poco no sé, los conceptos vitales. Sí, eso. Bueno, esa es una injusticia de la naturaleza, no es social. Pero las que vive la gente, es muy duro, ¿eh? Es que hay mucha gente muy dura, ¿eh? ¿Qué se imagina haciendo cuando no esté en política y qué es lo más desconocido de Emiliano García Paje? Bueno, yo seguramente viajaré mucho, me moveré por ahí, mientras me aguante el cuerpo, satisfacer intelectualmente mi inquietud, ¿no? Sí, eso sí, seguro. Cosas fáciles, vamos, que no voy a hacer ninguna barbaridad. Como además no he tenido nunca aprensión por el dinero, no tengo ambición de acaparar, que no, con tener lo justo para rematar bien el espacio vital me vale. Y viajar y moverme, sí. ¿Lo más desconocido? ¿Qué es lo más desconocido de Emiliano García Paje? No lo sé, hay muchísima gente que no conoce esta realidad que le digo de que tengo un hermano gemelo, es sorprendente, sorprendente. He estado pensando alguna vez en estos programas que hacen en Madrid, en la Nacional, que me dan mucho para que vaya, pero yo no me resisto lo que puedo porque no soy gracioso y hay que hacer chistes, no sé, no me sale y fácilmente. Y he pensado alguna vez hacer una trampeja, ir a un programa de esos de máxima audiencia, pero no yo, es que saliera mi hermano, que tiene mucha más gracia que yo, bastante más gracia, y ya fastidiarla antes de acabar el programa, cuando ya mi hermano se hubiera lucido, salir y dice, no, que soy yo. Pero es que no sé cómo saldría la experiencia, porque todo puede ser que la gente diga, pues leche, nos hemos equivocado, hermano. Bueno, pues sabemos un poco más. Gracias por la franqueza a ese retrato robot. Muchísimas gracias.